¿Qué tal, gente? Saludos y bendiciones. Bienvenidos una vez más a su podcast Conecta. El día de hoy estamos aquí una vez más grabando en el estudio en la ciudad de Tijuana. Mi nombre es Álvaro Hernández y bueno, tenemos el gusto de tener aquí un invitado de lujo que yo sé que va a ser una plática muy interesante y es nuestro primer invitado nuevo de esta segunda temporada de podcast, y es un gusto y un honor que pues hayas aceptado la invitación, que estés aquí con nosotros. Y ¿por qué no te presentas para comenzar? Muchas gracias por la invitación y pues bueno, mi nombre es Rubén Terán. Es un gustazo estar por acá. Pues bienvenido. Y bueno, ya sabes, como habíamos platicado un poquito antes de comenzar, para romper el hielo, no sé si me pudieras platicar un poco de cómo conoces a Dios, cómo te acercas a Dios, o eres cristiano de cuna, como se dice regularmente, Simón. ¿no? O conociste a Dios ya en una edad más adolescente. De hecho, no soy cristiano, soy agnóstico. Sí, me equivoqué. Simón. No, se me olvidó preguntarte antes de invitarte si eres cristiano. Yo venía a hablar de otra cosa aquí. Soy católico. Sí, pues mira, yo soy de Hermosillo, Sonora, de la Ciudad del Sol. Los mejores tacos de carne asada, a quien le duela, lo siento, Tijuana. Dicen mucho eso, ¿verdad? La adobada está muy buena en Tijuana, es la mejor. Pero carne asada, Sonora. Ni Monterrey, la neta. Ni Mexicali. No sé, Mexicali no sé. Porque está pegado a Sonora, entonces puede ser que agarren 2-3 tips ahí. Sí. Pero sí, los mejores tacos están en Sonora. Soy de allá de Hermosillo, Sonora. Yo nací en un hogar cristiano. Desde chiquito mis papás me llevaban a la iglesia. Crecí con mis jefes. Yo siempre digo que mis papás son misioneros underground. Sí. Porque no están afiliados a alguna organización misionera. Pero siempre, pues yo desde que tengo memoria han hecho misiones. Mis papás se iban al basurero municipal, se iban a ejidos, se iban a lugares así en las orillas de la ciudad. Y yo crecí con morritos, pues así, jugando con ellos en estos lugares. Y con mis papás llevaban comida, llevaban películas, hacían misiones. Eran como tipo plantadores de iglesia. Y crecí con mis papás. Desde chiquito voy a la iglesia y pues sí, crecí en ese ambiente, ¿no? Como le dicen, con una cristiana. Te tocó como ser parte de lo que ellos hacían, del ministerio de misionar y todo eso. Sí. Yo creo firmemente, ¿no? Yo creo que todos, ¿no? Que gran parte de lo que somos se debe a la educación y a la formación que tuvieron nuestros papás. Y pues gran parte de lo que soy y lo que hago hoy es debido a esa formación que tuve. Que yo siempre digo esto, pues la parte de amar al prójimo, de amar al necesitado, lo aprendí de ellos, la neta, o sea, de mis papás. Y como la mayoría, yo creo, de los que crecimos en un hogar cristiano, y que pues se nos inculcó, ¿no? Todo eso, yo creo que hubo en ti un determinado momento donde ya tuviste como que tu experiencia o un impacto donde ya tomaste las cosas más en serio, ¿no? Exacto. Sí, pues mira, crecí en este hogar cristiano, sí, desde chiquito iba a la iglesia, todo eso, misiones con mis papás. Después empecé a involucrarme en diferentes ministerios. Empecé en ministerio de evangelismo. En aquel tiempo se llamaba un ministerio que se llamaba Castillo del Rey. Viejísimo. Y empecé haciendo dramas ahí con el grupo de jóvenes y niños de la iglesia en la que estaba en ese tiempo. Y hacíamos dramas, se llamaban en ese tiempo, o bailables y cosillas así. Sí. Y era en la calle. También después estuve sirviendo en diferentes cosas en la iglesia, pero crecí, aunque crecí en un lugar cristiano, pues no estamos exentos de tener broncas, de tener problemas, de tener heridas, de tener cosas que sanar, que resolver, que transformar. Entonces yo crecí como con muchas inseguridades. Era muy tímido, era muy... sí, era un poco... Soy extrovertido, yo me considero extrovertido introspectivo, ¿no? A veces sí estoy extrovertido y socializar, sí. Y a veces la neta me quiero aislar. Pero en ese tiempo, hablando de preadolescencia, adolescencia, era muy tímido y me consideraba como bien perdedor, bien loser, porque tardé mucho para encontrar mis talentos. Sí. Y yo siempre digo esto, ¿no? De que tenía 3 tipos de amigos. Los que estaban bien pesados para deportes, para el fútbol. Los que estaban bien pesados para videojuegos, tecnología, todo eso. Y los que sabían algo de arte, tocar un instrumento o algo. Por ejemplo, para el deporte yo era malísimo. Siempre fui malo para los deportes.
cuando jugábamos fútbol, nadie me quería en su reta, ¿no? Era el último siempre el que escogían. Y tú sabes qué significa eso, ¿no? Siempre el último. Me pasaban el balón y estaba la portería, el portero había salido y tiraba y siempre salía para otra parte la pelota. Era muy malo para los deportes. Y luego en videojuegos, mis papás siempre creyeron que los videojuegos eran del diablo y eran satánicos. Nunca tuve consolas de videojuego y nunca aprendí bien a jugar. Entonces, cuando me invitaban mis amigos a jugar, yo era malísimo. Y pues no los hacía batallar y era aburrido que jugaran conmigo. Y también tardé mucho para encontrar talentos como artísticos, ¿no? Tocar instrumento y eso. Entonces yo crecí con un complejo de inferioridad, de sentirme incapaz, de sentirme un perdedor, un loser. Y tenía muchas crisis existenciales, más pues por la adolescencia uno se pregunta quién soy y qué hago aquí, para qué vine. Entonces yo no encontraba mi lugar porque me sentía que no tenía talentos. Yo pensaba que no tenía ningún talento, que no tenía ningún propósito. Entonces crezco con muchos complejos, muchas inseguridades. Y más o menos cuando tenía la edad de 19 a 21 años, más o menos en esa edad, los que nacimos y crecimos en un lugar donde desde chiquito nos llevan a la iglesia, pues hay un momento en el que ya uno puede concientizar y decidir por su cuenta propia si sigue creyendo o no lo que le enseñaron sus papás. Sí. Entonces eso nos sucede a todos los que crecimos así. O sea, de chiquitos muy suave, vamos a la iglesia, nos divertimos, aprendemos y todo. Pero ya hay un punto en el que uno se cuestiona a uno mismo, pues, ¿no? Y en esa temporada yo me acuerdo que morros con los que yo crecí, amigos con los que yo crecí, andaban con todo, ¿no? Allá probando cosas del mundo, como decimos, ¿no? No me gusta utilizar ese concepto, pero probando allá, ¿no? En drogas, en fiestas, mujeres, etcétera. Sí. Y yo seguía yendo a la iglesia y sirviendo. Y yo a la torre creo que me he portado demasiado bien, decía yo. Nunca he hecho batallar a mis papás, y es en serio. Sí. Gracias a Dios, ¿no? Nunca había hecho batallar a mis papás. Me involucré siempre en servicios de iglesia, en servir en el grupo de jóvenes y esas cosas, ¿no? Pero en esta temporada yo me empecé como a aburrir de la iglesia, me empecé a aburrir del servicio, específicamente del culto. Yo decía, siempre es lo mismo, a ver, llegamos, es la bienvenida y luego tocan música, la alabanza, después dan anuncios, la predicación, las ofrendas y es lo mismo. Y es lo mismo, decía yo. Me empecé a enfadar de esa rutina y al mismo tiempo yo empecé a pensar, no manches, me he portado demasiado bien, todos los compas con los que crecí andan allá probando cosas nuevas. Y yo dije, me voy a ir a probar y le voy a hacer como el hijo pródigo, ¿no? Y luego voy a volver. O sea, era bíblico mi plan. Sí, sí. Era bíblico mi plan. Voy a ir a experimentar el mundo y luego voy a regresar como el hijo pródigo, ya que pruebe todo. Y pues, sí, hay un punto en el que uno está como en una encrucijada, ¿no? Cuando creces en un hogar que te enseñaron de fe. Sí. En un hogar cristiano. Hay una encrucijada donde dices, ok, ¿le sigo lo que me enseñaron mis papás? O pues no, me voy a lo que yo quiera. Sí. Y si le sigo porque ya voy, porque yo creo, porque yo decidí seguir teniendo esa convicción. Entonces justo estaba en esa encrucijada donde yo ya había decidido tirarme a perder cuando empiezan a venir ideas a mi mente. Ideas creativas para evangelizar, para mostrar a Jesús. Entonces de repente venía una idea y yo decía, órale, qué chilo estaría hacer eso, man. Hace falta que la iglesia haga algo así, algo más creativo, más divertido, más que llame la atención. Me gustaría ser parte de un ministerio así. Ya se me pasaba. Sí. Y luego de repente venía otra idea. Qué padre. Por ejemplo, no sé, ponerte unos zancos o un monociclo y irte al bulevar a hacer malabares, como la gente que se pone en los semáforos. Sí. Pero en vez de pedir dinero, yo quitarme el sombrero y regalarle paletas a las personas con un mensaje. Y yo decía, la gente se va a sacar de onda de que en vez de que me den dinero, yo les doy algo. Sí. Qué padre hacer algo así, decía yo, ¿no? Hace falta hacer algo así. Y me gustaría ser parte. Y bueno, y lo dejaba pasar. Y de repente venía otra idea. Oye, estaría bien chilo, irme a regalar abrazos con los ojos vendados a un lugar público y que la gente viniera y poner un letrero que diga, confío en ti, tú confías en mí, abrázame. Y que la gente viniera y me abrazara y darles una palabra. Y entonces eran diferentes ideas. Sí. Te estoy contando ideas que ahorita son cosas que ya he tenido la oportunidad de hacer, ¿no? Pero en ese tiempo eran ideas que yo nunca había visto. Y yo decía que alguien más lo haga y me gustaría ser parte de un ministerio así. Y venían tantas ideas que hubo un momento que Dios me dijo, oye, ¿por qué no lo haces tú? Y yo le dije a Dios, ¿yo?
Sí, me dijo, hazlo tú. Y yo, no manches, le dije, nadie me va a seguir el rollo. Le dije, no, sí. Yo no, le dije, yo no soy bueno para nada. O sea, y con lo que te conté, el contexto anterior, sí. Yo me consideraba un perdedor, un loser, un chorro de complejos. Yo tenía pánico escénico, tenía cuando en la escuela, cuando exponía, típico que en la secundaria o prepa que pasas con una hoja, me temblaban las manos acá. Sí. Y me caía gordo porque se notaba con la hoja que me estaban temblando las manos. Y yo, oh, no manches. Tenía pánico escénico. No sabía expresar mis sentimientos. No sabía cómo hablar. Ahorita estar aquí, la neta, yo lo veo como un milagro. Pues una transformación que Dios hizo en mi vida. Sí. Entonces, en ese tiempo, cuando Dios me dice, hazlo tú, yo digo, no, pues no, yo no. Nunca he sido líder de nada. Nunca he sido bueno para nada. Nunca he dirigido nada. Nadie me va a seguir el rollo. No, yo no soy. Entonces entro en una temporada en la que Dios empieza a tratar conmigo. Justo cuando estaba a punto de tirarme a perder, de abrirme, sí. Entonces fue una temporada en la que Dios me empieza como a picar las costillas acá. Y bien loco porque a mí nunca me habían dado así como que una palabra profética o una palabra así. Y en esa temporada, no, hombre, un montón, ¿no? De que Dios te quiere levantar, Dios quiere respaldarte, todo eso, ¿no? Dios quiere usarte. ¿No? Sí, y yo, no manches, ¿no? Y bueno, hubo un momento de quiebre que yo me acuerdo. En ese tiempo yo ya tocaba con una banda que se llamaba Agente 12, de allá de Hermosillo. Era una banda de ska punk. Y fuimos a tocar un congreso en otra ciudad, en Puerto Peñasco, un congreso de jóvenes. Y íbamos a abrir el congreso. Entonces tocamos. La mayoría de la banda se regresó después de que tocamos, pero el congreso iniciaba. Y yo decidí quedarme. Pues me quedé y la primera predicación que dieron me llegó bien machín. A la torre, dije, ¿sabes qué? Me voy a quedar porque había hecho planes de regresarme al otro día. Sí. Y me quedé y la segunda prédica me llegó y así. Pero hubo una en particular que Dios me habló así bien fuerte. Todavía me acuerdo, fue en noviembre del 2009 en Puerto Peñasco. Yo al congreso fui a tocar con la banda, tío, pero me quedé. Sí, porque pues dije, pues ya estoy aquí, voy a aprovechar, ¿no? Estoy en un congreso de jóvenes. Y me acuerdo muy bien todavía de esa predicación, muy desafiante, donde hablaba que este predicador hablaba de que las veces que Jesús resucitó a jóvenes en su ministerio, sí. La hija de Jairo y un joven donde ya llevaban así como un féretro, un funeral, y que las veces que lo resucitó, él decía, no está muerto, está dormido. Entonces el predicador decía, la iglesia está llorando por una generación, por ustedes, porque creen que están muertos, pero no están muertos, están dormidos. Sí. Y ya como Jesús les decía, pero joven, a ti te digo, levántate, y bien desafiante, allá el mundo te necesita, hay una generación que está muriendo sin Cristo, y está bien desafiante. Y no, hombre, yo sentía así que todo Dios me estaba hablando fuerte. Recuerdo que ya al final el predicador hizo un llamado al altar, yo pasé al altar allá enfrente de la plataforma, y yo sentí que Dios me dijo, tú ya sabes lo que tienes que hacer, me dijo. Ahora te reto a que lo hagas. Sí. Y yo le dije, va, Simón, le dije, vamos, no sé cómo voy a hacer esto, le dije, pero bueno. Y en ese momento tuve un encuentro con Dios, yo lo llamo así. Aunque nací en un hogar cristiano, me bauticé a los 15 años, a los 12 años, perdón, serví a los 21 años en ese lugar, yo tuve un encuentro que cambió mi vida por completo. Sí. Yo le entregué mi vida a Dios para servirle. O sea, ya tenía una relación con Dios, sí, pero fue de que Dios me marcó muy fuerte y yo sentí que algo explotó en mi corazón y sentí como cuando en las Olimpiadas, cuando empiezan las Olimpiadas que prenden la antorcha olímpica y que da el inicio, la inauguración de los Juegos Olímpicos. Sí. Yo sentí que fue como parte de algo, una temporada nueva en mi vida que yo lo relaciono como con mi llamado, con un propósito más específico. Sí, sí. Y sí, o sea, esa vez mi vida... Dios me marcó ahí, o sea, fue un encuentro, un antes y un después. Lloré un montón, me acuerdo ahí. Y me acuerdo que me levanté y no dije con todo, a comerme el mundo. Y llegué a Hermosillo del congreso hablé con mis líderes, hablé con mis papás, hablé con amigos y con todo el mundo. Y pues les exponía una idea ¿sabes qué traigo esta idea? ¿Qué onda? Vamos a hacer estas cosas locas, ¿no? Y yo recuerdo, pues tenía 21 años y literal pasé como, me acuerdo, unas 3 noches en las que me dormía a las 4 o 5 de la mañana porque mi mente traía una revolución de ideas de podemos hacer esto, se puede hacer pero demasiado así. Yo estaba súper emocionado. Sí.
Y machín me quería comer el mundo, literal me quería comer el mundo. O sea, ya quería salir desesperado a las calles. Y yo decía, si nadie me sigue el rollo, voy a agarrar mi patineta, me voy a vestir de Superman y con un letrero que diga Jesús te ama, me voy patinando por todo el bulevar. Y sí, empezamos, y me gusta siempre decir esto. De las primeras cosas que hicimos fue que nos vestíamos de hippies, literal de hippies acá, Sí. lentitos redondos, pañuelo, chaleco, camisetas de colores. Y nos subíamos a los camiones y cantábamos rolas y promovíamos canciones de amor y paz y que solamente Dios podía traernos amor y paz. Sí. Y así empezamos, vistiéndonos de hippies, subiéndonos a los camiones, promoviendo amor y paz de parte de Dios. Sí te siguieron el rollo tus pastores, así te apoyaron. Eh, Si no quiere que no hay bronca. No, porque muchas veces cuando alguien trae una idea nueva o algo loco, pues hay veces que dicen, no, espérate, no, o algo, a veces, no sé. No sé si en ti fue así o no. Hay una historia escabrosa ahí, porque la visión que Dios me había dado era una visión interdenominacional. Okay. Sí, esa es la palabra. Porque una vez un camarada dijo interdimensional. De multiverso. Vamos a ir a evangelizar otros universos. Sí. Criaturas de otras dimensiones pueden ser parte del ministerio. Ya fue otro rollo. No, es interdenominacional. Okay. La visión era interdenominacional. Personas de diferentes congregaciones, como agencias misioneras. Las agencias misioneras OM, SIM, Jucum o Guayguam son agencias de personas que pertenecen a diferentes tipos de congregaciones interdenominacionales, ¿no? Entonces esa era la visión en un inicio. Y empezamos un equipo así. Lo que sucedió es que es una larga historia, ¿no? Pero lo que sucedió es que con el tiempo muchos pastores creyeron que yo quería comenzar una iglesia, una congregación. Sí. Entonces al principio funcionó bien. Estamos armando un equipo con amigos de diferentes iglesias. Pero hubo un momento en el que creyeron que iba a comenzar una iglesia. Entonces uno por uno no les dejaron seguir siendo parte de este ministerio, movimiento. Entonces hubo un momento en el que me quedé sin raza, me quedé solo. Sí. Inclusive pues, los pastores que estaban en ese tiempo tampoco pudieron apoyar a este movimiento, ese ministerio en ese tiempo, ¿no? Sí. Tenía un nombre, ¿no? Tenía un nombre. Jesus Freaks. El ministerio o movimiento Jesus Freaks. Así empezó. Sí. Después le cambiamos a Movimiento Freaks. Ahorita te cuento por qué, pero empezamos como Jesus Freaks. ¿Por qué Jesus Freaks? Hay una canción de una banda que se llama DC Talk, de rock cristiano de los 90s, 2000, que tienen una canción que se llama DC Talk, Jesus Freaks. Y ellos escribieron algunos libros que se llamaban Jesus Freaks. Y los libros se trataban de mártires que dieron su vida por Jesús a lo largo de la historia. Incluían a historias de los discípulos. Sí. Incluían personas misioneros que dieron su vida por Jesús. Y ellos manejaban el concepto de Jesus Freak como aquellos que estaban tan locos, tan apasionados por Dios que daban su vida por ellos. Sí. También se manejó el concepto de Jesus Freaks en los 60s cuando muchos hippies empezaron a entregar su vida a Cristo Jesús. Y a esos hippies que se hacían cristianos les llamaban Jesus Freaks. Entonces me gustó mucho el concepto, pero yo lo adapté a, ok, somos Jesus Freaks, pero por la forma en la que mostramos a Jesús. Que no nos importa hacer el ridículo, sí. No nos importa vestirnos de payaso, no sé, en la calle, dar abrazos a gente desconocida, hacer cualquier cosa que pueda ser ridícula para muchas personas, con tal de que ellos conozcan a Jesús. Sí. De ahí es que adopté como el concepto de Jesus Freaks. Fíjate que ahorita, haciendo un poquito de paréntesis, después de que te conocimos, bueno, que hace ratito veníamos platicando en el carro, de más o menos al tiempo que te conocimos o que tuvimos un evento que te invitamos a compartir y eso. Después de eso, como que hubo un cosquilleo de hacer algo, ¿no? Creo que esa vez sí hicimos algo, no me acuerdo. Pero después quisimos volver a hacer algo. Órale. Y esa vez, pues estábamos así como que... ¿Qué hicimos? Hicimos una de esas del abrazo también. Creo que hicimos algo. Hicimos varias cosas. Ajá. Hicimos también un rally que se llamaba Héroes Anónimos, donde buscamos oportunidades de hacerle favores a la gente. Ah, ok, sí. Y nos fuimos a un lugar donde creo que habían sobre ruedas. La verdad no ubico todavía aquí los lugares, ¿no? Y estuvimos haciendo esa y creo que la de abrazos y no me acuerdo qué más. Sí. Y en una ocasión se nos ocurrió una idea bien loca, la neta. No sé si está bien o estuvo mal. Pero pues hicimos unas cartulinas. Ajá.
y pusimos, se hacen limpias. Ah, ya. Y nos pusimos en playas de Tijuana con las de esas, y la gente se acercaba. La neta, se acercó, neta, hacen limpias. No, Simón, y pues se venían y a orar por ellos, y gente pues sí sentía la presencia de Dios, ¿no? Simón. Pero sí estuvo bien pirata porque gente cristiana pasó. Sí. Entonces como que sí se sacaron de onda, ¿no? El clásico cristiano que, ¿qué onda con esos vatos? Pero sabían que ustedes eran cristianos. Sí. Oye, pero pues una limpieza espiritual. Ándale, sí. Una oración es una limpieza espiritual. Sí. ¿Qué mayor limpieza espiritual que Jesús, sí, que la sangre de Jesús? Simón. Pero sí, nos aventamos el tiro de la crítica que iba a haber y todo, pero pues sí, la verdad que Dios nos respaldó en esa área, pero también... Sí, esa es una, yo le llamo operaciones, a cada estrategia de evangelismo les llamo operaciones, y esa es una operación que también hacemos. Sí. Que le pusimos literal limpieza y lectura espiritual. Ok. Y nos vestimos de chamanes, man. O sea, lo llevamos más allá. A otro nivel, sí. Sí, no, o sea, usamos ropa, por ejemplo, ahí en Sonora hay una tribu que son los Comcacs o los Eris, y compramos de las atuendos típicos de ellos, nos ponemos collares, o una camiseta de manta, de los huicholes, sí. y con collares, o sea, tratamos de aparentar así como medio místicos. Sí. Y nos ponemos en un lugar público con un letrero que dice limpieza y lectura espiritual gratis. Entonces está bien chilo y tú lo experimentaste porque la gente llega y quiere una limpia. Sí. Entonces yo les he preguntado, ¿quieres una limpieza? Sí. ¿Por qué quieres una limpia? ¿Qué tienes? ¿Qué está pasando? Y no, se abren su corazón. O sea, sí. No, pues estoy pasando por esto, por lo otro, estoy batallando con esto, Y ok, muy bien. Voy a empezar con la limpieza espiritual. Puedes cerrar tus ojos, levanta tus manos. Y pon el nombre de Jesús y hacemos una oración. Pero está bien chilo porque... la gente, o sea, ahí ves la necesidad espiritual. Sí. Y lo que le digas hacen, man. Ahí en la calle, o sea, confían en que tú tienes ciertos dones espirituales. Sí, que sí. Es así, los que somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, tenemos dones espirituales. Entonces, confían en ti y abren su corazón y llorando por ellos. Y si Dios nos da una palabra de ciencia, una palabra de ánimo, una palabra profética, se la decimos también. Sí. Entonces, he tenido experiencias bien chilas haciendo esa operación, pero sí funciona, sí funciona. Sí. Acá en México, ¿no? Y creo que en los países más místicos, pega mucho ese tipo de cosas, ¿no? Que la gente está muy abierta a lo que sea. Sí, sí. O sea, lo que sea con que pueda traerles una solución a su vida, ¿no? Sí. Y entonces me comentabas que siguieron con los Jesus Freaks. Sí. Y después hubo un cambio de nombre, pero todavía continuaron un buen tiempo haciendo todas esas operaciones, ¿no? Sí, mira, hubieron algunos ajustes ahí. Tuve un tiempo de pausa donde pasó eso que te comenté. Sí. Después iniciamos este ministerio con la iglesia en la que yo estaba en ese tiempo y fue una muy buena temporada. Muy buena temporada. Yo le llamo la primera generación de los Freaks. Y éramos un staff alrededor de 20 y la mayoría eran adolescentes de 15, 13, 14 años, sí. 16 años. Y empezamos y hacer este tipo de actividades en las calles. Bien chilo, la neta fue una temporada muy buena. La primera generación de Freaks. Y Dios empezó a abrir puertas ahí para empezar a enseñar esto en congregaciones, en campamentos, en congresos, dar talleres de evangelismo creativo y todo esto. Yo nunca lo había hecho. Me acuerdo del primer congreso donde me invitaron de que no, pero para que es un taller. Y yo, ¿qué es eso? ¿No? Yo, decían taller y yo me imaginaba una mecánica de carro, sí. Tuve que leer libros, me documenté y todo. Y dije, bueno, estos son los fundamentos de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Sí. Y armé un contenido y pues sí, dimos un taller allá en Hermosillo, en un congreso de misiones precisamente. Y a partir de ahí Dios empezó a abrirnos puertas, no solo para... Yo lo veía como que Hermosillo era nuestro laboratorio donde poníamos en práctica las ideas que Dios nos daba y las poníamos en un manual y ya después cuando teníamos la oportunidad de ir a un lugar a enseñar, pues enseñábamos ya desde la experiencia de, mira, ya hemos hecho esto, funciona, Sí. Después pasan años con esta primera generación, salgo de esta congregación y vuelvo a retomar la visión de parte de Dios original del ministerio de ser un movimiento interdenominacional, sí. No interdimensional. Y sí, abrimos la invitación y a esto le llamo la segunda generación de Freaks. Y ya pudimos hacer un equipo de personas de diferentes iglesias. Tuve grandes amigos en esa segunda generación. Y fue otra temporada bien chila. En esa temporada estuvo muy interesante porque empecé yo a aprender muchos conceptos de transformación. Hay un ministerio que se llama Transform Our World
que es un ministerio que empezó un señor que se llama Edgardo Silvoso, es un argentino, que trae muchos conceptos de transformar el mundo con una perspectiva del reino de Dios. O sea, utilizar principios del reino de Dios para traer transformación, metiéndonos en las esferas, en las 7 esferas de la sociedad. Sí. No sé si han escuchado las 7 esferas. Sí. Las 7 esferas es aquello que tiene influencia, ¿no? Que tiene influencia o que rige una nación, una comunidad, inclusive una aldea. Que es el gobierno, es la educación, es el arte, es la economía, es la familia, es la ciencia, el entretenimiento. Y entonces empecé a aprender conceptos. Habían muchas cosas que yo pensaba, decía, es que la iglesia tiene que haber algo más, man. Porque tiene que haber algo más que solamente, se va a escuchar raro lo que voy a decir, que solamente es ganar almas para Cristo, que está bien. Sí. Pero habían veces que yo me cuestionaba, ¿cómo puede ser posible que hayan muchos cristianos en una colonia, un ejemplo, me voy a ir a un lugar pequeño, que hayan muchos cristianos en una colonia y que sea una de las colonias más conflictivas en la ciudad, con más violencia, con más pobreza, con embarazos prematuros de adolescentes, con mucha drogadicción? Es como, ¿qué están haciendo los cristianos, men? Sí. Entonces, yo, en base a eso, empecé, ¿cómo estamos viendo la situación del mundo? Y no me refiero a trabajo social solamente, me refiero a una transformación, a que se vea que Dios está ahí, a que se note que el reino de Dios está ahí. Sí. No solamente por cómo cantamos, por cómo predicamos, por cómo danzamos o bailamos, o por cómo hablamos. No, man, eso es cultura cristiana. La cultura cristiana ya se hizo una cultura cristiana. Y otra cosa es la cultura del reino de Dios. Entonces, me di cuenta que la cultura cristiana no transforma, lo que transforma es el reino de Dios. Entonces empecé a aprender mucho a través de este material que sí, la iglesia somos llamados también a traer transformación, no nomás a la salvación de las almas, es bueno, sí, pero también somos llamados a discipular a las naciones. ¿Cómo se discipulan a las naciones? Por medio de las esferas de la sociedad. Entonces el llamado a la gran comisión son 2 cosas, discipular individuos y discipular naciones. Sí. Hemos hecho... Quiero decir bien la parte de discipular individuos de alguna manera, nos falta mucho, sí, pero es donde nos hemos enfocado la mayoría. Sí. Pero la parte de discipular naciones la tenemos descuidada, no nos estamos metiendo en las esferas de la sociedad. Sí. O sí estamos ahí, si hay gente que trabaja en escuelas, si hay gente que trabaja en arte, si hay gente que trabaja en el gobierno, hablando de iglesia, personas que son la iglesia, que están ahí, pero no tienen este entendimiento y esta conciencia de aquí voy a establecer el reino de Dios y voy a representar el reino de Dios como un digno ciudadano que soy. Sí. Y empezar a marcar la diferencia. No sé si me explico. Es que es un tema amplio. Sí. Hay libros que leí, cursos que tomé, mucha información. Entonces, en esa temporada, yo empecé a decir, wow, o sea, no estaba tan loco. Hay otros vatos que piensan sí, igual que yo y otros cristianos, otros hijos de Dios que piensan igual que yo, que podemos cambiar el mundo, que podemos transformar el mundo, ¿no? Y entonces empezó mucho a cambiar mi chip acerca de solo evangelismo para que la gente acepte a Cristo. ¿Sabes qué? Voy a empezar a discipular también. Sí voy a seguir haciendo eso, pero también a discipular principios en la ciudad. Por ejemplo, si la ciudad está teniendo mucha violencia, voy a empezar a hablar de paz. ¿Cómo? A través de arte urbano. Si la ciudad está teniendo, por ejemplo, en ese tiempo empezamos a involucrarnos con eventos no cristianos en la ciudad, desde marchas de protesta, no yendo a protestar, sino yendo a discipular a esa marcha. No yendo tampoco a decir a la gente, no estén protestando y que no soy nadie para hacer eso, aparte que me iban a linchar. Sí. Sino, por ejemplo, nosotros varias veces fuimos en Hermosillo, sucedió una tragedia. En el 2009 se quemó una guardería de niños chiquitos y 49 niños fallecieron. Desde entonces se llamaba la guardería ABC. Desde entonces, por negligencias, por lo mismo, porque falta la iglesia en ámbitos de gobierno, sí, por injusticias. El lugar no cumplía con las condiciones óptimas para hacer una guardería, no tenía salidas de emergencia, no tenía muchas cosas. Entonces, desde entonces, los papás de la guardería hicieron movimientos y cada conmemoración de este día, hacen una marcha de protesta para exigir justicia, donde piden pues ciertas cosas, tienen un gran manifiesto y entre eso pues es que se haga justicia con los responsables, los dueños y todo esto un rollo, ¿no? Sí, sí. Entonces hacen una marcha donde exigen justicia y eso, la ciudad de donde soy, de Hermosillo,
fue una herida a la ciudad. La ciudad no fue la misma a partir de ese evento. O sea, yo me acuerdo ese día cambió el ambiente espiritual y desde entonces la ciudad no es la misma. De por sí la gente del norte somos muy bravos, muy broncos, acá muy gritones y con el calor que hace allá más, pero desde ahí yo noté que la ciudad se hizo más intolerante, más agresiva, más... Entonces los padres de estos niños que fueron víctimas empezaron a hacer marchas de protesta y nosotros como movimiento decíamos, oye, tenemos que hacer algo, o sea, ¿quién se está acercando con ellos o qué onda? Entonces se nos ocurrió una idea orando e hicimos un corazón anatómico, un arte plástico, un corazón como el corazón anatómico, no el de que es así, ¿no? Bueno, ahora hacen así. Sí, o así. San Valentín, ¿no? Sí, un corazón de verdad anatómico, le pusimos grandote así, le pusimos una curita y es un versículo que dice, Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y nos metimos a la marcha con esa escultura de ese corazón e íbamos regalando unas calcomanías que dicen que la injusticia no endurezca tu corazón e íbamos orando o sea, desde ahí íbamos orando. Una amiga se vistió de la justicia, con la justicia ciega, y un letrero que decía, la justicia viene del cielo. Entonces nos metimos a discipular. ¿Qué estamos haciendo ahí? Discipulando. Discipular no solamente es cuando una persona que le entregó su vida a Dios y vamos a encaminarla para que crezca. No solamente eso es discipulado. Discipulado también tiene que ver con educar y también tiene que ver con promover principios del reino de Dios. Entonces ahí estábamos discipulando, promoviendo principios del reino de Dios con las personas. Por un lado estábamos con ellos, llorando con ellos, porque literal meterte a esa marcha, man, hay una atmósfera espiritual muy fuerte, man, que sientes un dolor. Y literal es llorar con ellos, pero también traer consuelo y decir, hey, Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Sí. Y nos metimos y lo hicimos varias veces. Entonces estuvo muy interesante la reacción de la gente. Había gente que se molestaba porque de alguna manera apaciguábamos su coraje y había gente que nos lo agradecía. Hubo una vez que participamos como 3 años. Una vez que al otro día que participamos, una señora me escribió a mi Facebook y me dijo, hey, muchas gracias por ir a la marcha. Yo también soy una mamá que perdió a su hijo ahí, pero yo no pude estar en la marcha. Vi lo que hicieron. Yo estuve organizando la marcha en Ciudad de México. Yo soy cristiana, me dijo, y vayan y sigan haciendo eso porque los papás necesitan leer este tipo de mensajes, dijo. Sí. Entonces nos empezamos a involucrar en este tipo de cosas más con la ciudad. Empezamos a involucrarnos en eventos artísticos no cristianos, algo que se llama el Festival de la Música. Ellos nos invitaban para que vayan a hacer experimentos sociales, nos decían, ¿no? Empezamos a involucrarnos con movimientos ambientalistas, a la cuestión de plantar árboles, limpiar baldíos, limpiar el mar de basura, todo eso. Entonces, en esa temporada donde yo estaba aprendiendo eso, decidimos cambiarle el nombre de Jesus Freaks a Movimiento Freaks. Al principio me sentí mal y dije, no manches, estoy sacando a Jesús de tu nombre. Estoy sacando a Jesús de aquí, me avergüenzo. ¿No? Sí, me avergüenzo de Jesús o qué onda, ¿no? Pero no, Dios me habló, o sea, fue estrategia, pues. Sí. Porque nuestra intención era involucrarnos más con no cristianos que con cristianos. Sí. Ser un movimiento que conociera a otros activistas sociales. Ser un movimiento que se involucrara con la ciudad y ya no con cristianos, o sea. Sí. Pues ¿para qué? Pues ya ellos ya están encaminados, ¿no? Sí. Entonces, sí, sentí que Dios me dijo que no, todo bien, o sea, no tienes que decir Jesus Freaks en tu ministerio o Jesús para mostrarme, sino que eso lo vas a hacer con tu estilo de vida, pues, sí. O con lo que van a hacer. Entonces, justo cuando cambiamos el nombre a Movimiento Freaks, fue que empezaron a hacerse todas estas invitaciones. Y empezamos a participar en eventos de la ciudad, donde ellos nos invitaban. Hay uno que fue en el Festival de la Música, lo hicimos varios años, porque ellos nos invitaban. Hay una cosa que se llama el Árbol de los Deseos. Hicimos un árbol, una estructura de un árbol era de herrería, pero las puras ramas. Sí. Y nos íbamos bueno, en este caso fuimos a este festival y teníamos el árbol ese y ponemos una mesa con listones de colores y marcadores. E invitamos a la gente que le escribiera un buen deseo a la ciudad, en este caso Hermosillo, y después lo amarraran en el árbol. Sí. Entonces la gente venía, le escribía un buen deseo a la ciudad y lo iban y lo amarraban al árbol y el árbol se iba llenando de listones de colores como si fueran las hojas. ¿Qué estamos haciendo ahí? Discipulando, enseñándole a la ciudad, a las personas a bendecir a la ciudad. Sí.
nosotros sabemos este principio de la importancia de la oración. Literalmente estaban orando. Sí. Entonces la gente que escribía que haya paz, que no haya violencia, que haya empleo, que hasta que pavimenten las calles, un chorro de cosas que son buenas. Sí. Es lo mismo que si hubiéramos ido a un lugar público con un micrófono y decir, buenas tardes, gente, vénganse, vamos a orar por la ciudad, vénganse, vamos a orar por Hermosillo, acérquense. Nadie nos iba a hacer caso. Sí, sí. Estoy hablándote de enseñarle a gente que no es cristiana, que no va a una iglesia. Sí. Entonces es ese principio, es lo mismo que enseñarles a que oren, a que hablen bendición, pero de una forma creativa y a través con arte y de una manera creativa. Entonces la gente no va a querer ir y si tú le dices, vamos a orar, literalmente, vamos a orar, véngase señora. ¿Por qué? Pero si tú le dices, oiga, ¿quiere pasar a escribirle un buen deseo? Estamos escribiéndole buenos deseos a la ciudad. Escriba un buen deseo aquí en el listón y pase a llamarlo ahí. Sí. Así sí lo hacían. Entonces nos invitaron a hacer ese tipo de cosas ahí. ¿Qué estábamos haciendo? Discipulando a la gente a bendecir a la ciudad. Es un principio. Sí. La oración, bendecir la ciudad. Y después también estuvimos en otro donde ese está bien chilo. Montamos como una carpa. Antes en los circos tenían un cuarto que le llamaban como un cuarto donde ponían de que la mujer lagarto, el hombre de dos cabezas. Sí. En las ferias, ¿no? Algo así. Sí, las ferias. Ajá. Y que venga y vea puras cosas raras. Pues montamos así algo similar, una carpa. Me caractericé de cirquero, el saco rojo, sombrero de copa, moño. Sí. Y me ponía afuera de esa carpa y decía, buenas tardes, damas y caballeros. Vengan con todos ustedes a este lugar. Capturamos desde los confines de la tierra. Porque afuera tenía un letrero que decía, aquí se encuentra la respuesta que México necesita. Entonces estamos afuera de esa carpa y decíamos, capturamos desde los confines de la tierra a la respuesta que México necesita. Pase y véala usted mismo con sus propios ojos, acá actuando, ¿no? Sí. Entonces la gente venía, se acercaba y ¿quieres ver la respuesta que México necesita? Sí, está aquí detrás de estas cortinas. Solamente 3 reglas les decía. Número 1, te vas a parar en donde va a estar una marca ahí en el piso. Ahí te vas a parar. 2, no lo veas más de 3 segundos a los ojos. Y ya se quedaba la gente así. Y 3, no le des nada de comer. No manches, decían, ¿qué voy a ver? ¿No? Pero la verdad es que lo hacíamos nomás para ponerle crema a los tacos, ¿no? Porque la gente ya estaba ahí. Sí. Mucha gente decía, no, ya me dio miedo. Y se iba, ¿no? No quería. Pero otra gente sí. Entonces entraban en grupo o entraban en individual. Entonces, ok, pásele. Y con ustedes la respuesta que México necesita. Y pasaba la gente. Me acuerdo que ese tiempo iban a hacer las elecciones de presidenciales, las últimas. Y mucha gente decía, va a estar una foto de López Obrador ahí. Ahí te das cuenta, man, del pensamiento que tiene la gente. Sí. De creer que la respuesta que México necesita es una persona. Sí. Está bien cañón. Ahí te das cuenta de la mentalidad de pobreza que hay en nuestro país. Que una persona, un político, va a traer un cambio al país. O sea, claro, tiene mucha influencia. Es el presidente. Por supuesto que sí. Sí. Pero escucha bien, la respuesta que México necesita. Pero bueno, mucha gente creía que iba a estar eso porque lo comentaban. Pero entraban y cuando entraban... Secuestraron. Sí. Secuestraron a López Obrador, ¿qué van a decir, no? No, o sea, creían que teníamos una foto de que a López Obrador es la respuesta que México necesita. Porque iban a hacer... Era el año de las elecciones presidenciales donde López Obrador se lanzó como candidato. Pero cuando la gente entraba y se paraba donde les indicábamos, lo que veían frente a ellos era un sistema que se le llama circuito cerrado. Una cámara que los estaba grabando y un proyector donde se veían ellos mismos en una pantalla grande y un letrero enseguida que decía, tú eres la respuesta. Sí. Entonces, cuando salía la gente se quedaba así, no se lo esperaba. Entonces sale y ya nosotros los abordábamos y les regalábamos unas stickers que decían, el cambio no va a venir de arriba hacia abajo, refiriéndonos del gobierno hacia el pueblo, ni de abajo hacia arriba, ni del pueblo hacia arriba. El cambio que México necesita viene de adentro hacia afuera. Y hablamos con ellos. El cambio que nuestro país necesita es un cambio del corazón. Empieza en ti y en mí, cambiando nuestro corazón, cambiando nuestro carácter. Entonces concientizaba a la gente y pues se daban pláticas bien profundas al punto de terminar hablando de pues nuestra humanidad ha ido en decadencia porque nos hemos separado de Dios. Sí. Pero ya eso se daba según la plática con ciertas personas. Pero mucha gente salía, es cierto. Y decían, yo tengo que hacer el cambio, yo tengo que ser diferente. Yo tengo que empezar a cambiar el tema de la corrupción. Por mí empieza. Y empezamos a hacer ese tipo de cosas. Para nosotros es discipulado. Sí. Es discipulado. A lo mejor no está la cruz, un pescado, una paloma, unas nubes, un versículo tal cual, pero estamos discipulando.
Sí. Entonces empezamos a hacer ese tipo de cosas. Y empezamos a involucrarnos. Y también estuvo bien chulo. Aprendí mucho. Hay un momento que a veces los cristianos... y está bien y lo entiendo. Y es una paradoja, puedo decirlo. Que nos dicen, no, pues, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y que júntate con puras personas que crean como tú. Sí. Ok, sí, es cierto. Sí, es cierto. Pero al final de cuentas, ¿a quién vamos a hacer de testimonio? O sea, hay una parte donde Jesús envió a los discípulos y les dijo, los envío como ovejas en medio de lobos. Y la pregunta es, ¿hueles a lobo? ¿Olemos a lobos? Sí. O sea, porque nuestro círculo todos son cristianos a veces, pero la mejor forma de ser un evangelismo es cuando tienes compañeros de trabajo y que con ellos generas una amistad y una confianza en las que ellos cuentan contigo y te conviertes en una persona de bendición y de testimonio a su vida. Antes de invitarlos a una iglesia, antes de decirles que Cristo quiere transformar sus vidas, no, que ellos vean reflejado en nosotros el carácter de Cristo y de una manera orgánica, conforme a la relación, se den las cosas para que estas personas poco a poco vayan conociendo nuestras convicciones. Sí, sí. Pero a veces, pues no queremos, tenemos miedo, pues. Tenemos miedo a la oscuridad, pero ¿dónde más vamos a hacer luz? Pues, Sí. o sea, a veces dentro de las congregaciones, Jesús dijo que somos la luz y la sal del mundo. Y a veces dentro de una congregación estamos encandilados, man, Sí. de tanta luz que hay dentro. Sí. Pero una luz, hay una frase que me gusta mucho que escuché que dice, una luz no alumbra solo por su naturaleza, sino por su posición. Si yo prendo una lámpara aquí, no va a alumbrar solamente porque es la lámpara. O sea, porque yo la puedo tener prendida y me la puedo guardar en la bolsa. Sí. Y no va a alumbrar, aunque esté prendida y por su naturaleza es luz. Sino porque va a alumbrar también por donde yo la ponga. Acuérdate el pasaje donde dice que una lámpara no se pone debajo de un cajón, sino se pone arriba de la mesa para que pueda alumbrar y que todo el mundo la pueda ver. Sí. Entonces, a veces como iglesias, como iglesia que somos las personas, estamos encandilados, man, juntándonos con puras personas que son luz, que está bien, es la iglesia, es la comunidad, claro, Sí. pero nuestro propósito es ser luz. ¿Y dónde somos luz? Según donde te posiciones. Y necesitamos juntarnos con personas que no conocen de Cristo. ¿Por qué? Pues ¿cómo van a escuchar Sí. si no hay quien les predique? Como dice el pasaje. Sí. Entonces en esa temporada empezamos a juntarnos con activistas no cristianos, con artistas no cristianos, con ambientalistas no cristianos, y ahí nos ves con ellos plantando árboles. Y obviamente nuestra cosmovisión y nuestra convicción de hacerlo era, Dios nos puso como reyes y sacerdotes del planeta. Dios nos puso para enseñorar nuestro planeta. Tenemos que cuidar la creación. Sí. Y esa era nuestra motivación. Y ahí estamos con ellos plantando árboles Sí. y limpiando terrenos. Y estuvo muy chilo porque pudimos desde ahí poder conectar y presentarles a Jesús. No solamente hablándoles, sino mostrándoselos Sí. a través de eso. Entonces así ha sido un poco la trayectoria del movimiento Freaks, que pues como siempre vamos a aprender, siempre vamos a crecer. Esto se trata de siempre crecer y siempre avanzar. Y así ha sido. O sea, hemos estado creciendo y avanzando y aprendiendo. Sí, sí. En cuanto a todo esto que estuvieron haciendo como movimiento, hubo como crítica, no sé en qué temporada fue o ha sido todo esto, en qué años, pero digo, pues ya ves que muchos pastores pudieran criticar esa parte. Como hace rato comentábamos, el posiblemente decir que no, pues que están juntándose con gente que no tienen que juntarse porque no son cristianos. O sea, la idea, ¿no? La típica idea, ¿no? De muchos cristianos, y que te hayan cerrado puertas, o fue como que tuviste una buena aceptación de todo el movimiento que estabas haciendo, porque estabas incluyendo a gente de otras iglesias, ¿no? Sí. En el movimiento. Sí. Y sí se te dio como que la luz verde de poder hacer todo ese movimiento. Sí. Mira. Si podríamos manejarlo como en niveles de aceptación, yo creo que no tuvimos tanto problema, man. Gracias a Dios. Sí hubo crítica, no te podría decir, fue demasiada crítica y estaban contra nosotros. Gracias a Dios no fue así. Y sí hubo crítica, pero si hubo más crítica de la que yo sé, gracias a Dios la ignoré. Sí. Y no le di importancia. La verdad.
sé que había gente que no compartía lo que hacíamos y está bien. Sí. Pues ¿quién va a estar de acuerdo 100% contigo? Ujú. Nunca nadie. O sea, nunca nadie. Sí. Ni tu esposa está 100% contigo. De acuerdo. 100% de acuerdo contigo. Sí. O sea, nunca nadie. Entonces, lo que sucedió es que yo creo que aprendí a guardar mi corazón porque no escuchaba las críticas. Sí. Porque al final de cuentas, ¿de dónde iban a venir las críticas? ¿De la gente que no era cristiana? Por supuesto que no, man. Ujú. Al contrario, ellos nos invitaban. Ellos querían que estuviéramos ahí. ¿De quién iba a venir? Del hermano mayor, del hijo pródigo. Ujú. Iban a venir los mismos cristianos. Sí. Pero aquí es donde yo pensaba, bueno, ¿a quién me dirijo? Yo voy por el hijo pródigo, no voy por el hermano mayor. Sí. Pues no. Dios me va a pedir cuenta por los perdidos, no por los salvos. Y pues yo no tengo que darle cuentas a ellos, yo tengo que darle cuentas a Dios por aquellos. Sí. Entonces yo me propuse, pues la verdad, no darle importancia a eso. Sí. Ojo, sí tengo mentores, sí tengo pastores y sé de quién escuchar consejo. Sí. Es diferente. Tampoco es, no, soy un rebelde y no quiero escuchar a nadie. No. Sí, man. Pero uno tiene que saber de quién va a escuchar esa crítica. Sí. Pues. Tener tus pastores, tus mentores, que vienen de personas que ya creen en ti, que vienen de personas que ya te aman. Y esas personas, sí, claro, tienes la confianza de decirme. Y no solamente el ministerio, de mi persona. Sí. Pero ya críticas de personas que realmente pues no tenían nivel en el entierro, en el movimiento, que realmente no conocían bien lo que hacíamos, sino tenían ideas, porque a veces eso pasa. Cuando criticamos, y me atrevo a decir que la mayoría de las veces que criticamos algo no conocemos realmente, men. Sí. Y esto nos pasa a todos. Criticamos lo que pensamos como es, lo que creemos, o la imagen o la idealización que tenemos de algo, pero no conocemos realmente cómo es. Entonces yo estaba consciente de eso, pues no me iba a detener. Sí. Y nunca me detuve. Pero, vuelvo a lo mismo, gracias a Dios, ahí en mi ciudad, pues tengo muy buenos amigos en diferentes congregaciones, líderes, pastores, y tiene que ver también con me conocen, pues, Sí. son amigos míos. Testimonio, ¿no? También. Sí, entonces, pues me conocen, o sea, Sí. y la verdad yo le doy más importancia a las personas que me conocen Sí, sí. que las que no me conocen. Sí, sí, pues tienen algo que opinar porque te conocen, no porque Sí. no, porque no te conocen. Ahorita comentábamos antes de grabar, aprovechando el tema, en cuanto a lo que comentabas de que hay como una parte que sí estamos haciendo bien, posiblemente, que es como el alcanzar almas, ¿no? Ajá. Me ha tocado escuchar que algunas veces como que los mismos líderes de liderazgo, pastores, no preparan o no enseñan de que, digamos, jóvenes, no más jóvenes, ¿verdad? Pero en este caso, digamos, jóvenes, pueden prepararse para influir en las 7 esferas, digamos. Entonces, como que nada más, prepárate para que aprendas a tocar el piano y puedas tocar Ujú. aquí. Entonces, esa parte se ha visto mucho también, que muchos jóvenes nada más, o gente, están como nada más al prepararse para estar ahí un servicio dentro, Ujú. pero no se les comparte cómo ves tú esa situación, por qué pudiera ser o por qué. Obviamente puede haber varias respuestas por Claro. las cuales, ¿no? Pero cómo ves tú esa situación de la que muchos jóvenes nada más están como para Sí. llenar una iglesia, digámoslo así, ¿no? Pues mira, con el tema de las esferas, ¿no? De por qué no los preparan o por qué no, a lo mejor ni se habla, pues la verdad es por ignorancia. No los juzgo, o sea, hablando de líderes, Sí. no juzgo porque ni ellos saben que eso se tiene que hacer. Ni ellos saben. Y si no saben, menos saben cómo. Cómo enseñarlo, ¿no? No saben ni cómo enseñarlo, man. Sí. O sea, y no los juzgo. Pues es ignorar. O sea, lo malo es, como dice la Biblia, ¿no? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Sí. Entonces, pero aquí el problema no lo saben, pues no lo conocen. Entonces, esto viene desde el trasfondo de qué es realmente la iglesia. Sí. ¿Cómo inició la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y me gustaría compartir un poco acerca de eso. Cuando yo estuve aprendiendo los conceptos de transformación del reino de Dios, aprendí esto. Y tiene que ver con los inicios de la iglesia. Y yo no lo sabía esto. La palabra iglesia viene de la palabra eclesía. Y la palabra eclesía, o la eclesía la inventaron los griegos y la inventaron los romanos. La eclesía griega era un concilio, era una asamblea
de personas que representaban a la ciudad, la griega, y se reunían y tomaban decisiones para con el pueblo. Sí. Decisiones de economía, decisiones de guerra, decisiones. Esa es una asamblea, un grupo de personas. Y la eclesía romana era una estrategia militar. Literalmente la iglesia, que es la iglesia inició como una estrategia militar. ¿En qué consistía? Era una estrategia militar en la que cuando Roma no podía conquistar una ciudad con armas, mandaba a la eclesía. Sí. O la iglesia, mandaba a la iglesia. ¿Y qué era la iglesia? La iglesia era un grupo de personas de Roma, romanas, que tenían diferentes oficios o diferentes dones o diferentes habilidades. Sí. Un carpintero, un arquitecto, un artista, un pintor, un poeta, herreros, albañiles, amas de casa, diferentes personas con oficios. Era la eclesía, la iglesia. Sí. Entonces, cuando Roma decía, ok, no puedo conquistar esta ciudad con armas, que vaya a la eclesía. ¿Y qué hacía la eclesía? El propósito de la eclesía o la iglesia era irse a vivir a esa ciudad como infiltrados y se iban a vivir ahí como ciudadanos normales, pacíficamente, sin armas. Y su labor era vivir la cultura de Roma ahí. Sí. Entonces, el carpintero hacía muebles y los hacía con los diseños como eran en Roma. El arquitecto diseñaba casas, edificios como se hacían en Roma. Así orgánico, o sea, pues es mi chamba, es lo que hago y es como lo se hace porque vengo de Roma. El poeta escribía poetas que hablaban de Roma. El músico cantaba el estilo de música de Roma. Si fueran mexicanos, pues tocaran mariachi, sí, cumbias, norteñas, ¿no? Y tocaba el estilo de música de Roma. La ama de casa hacía la comida como que se hacía en Roma. Como cualquier persona que tú y yo, cuando estamos en México, nos vamos a vivir a otro país, vamos a seguir viviendo nuestra cultura mexicana. Sí. O sea, sí, nos vamos a adaptar a lo de allá, pero ya lo traemos porque nacimos aquí. O sea, porque ya somos mexicanos. No hacemos México. Somos mexicanos y en base a quién soy hago. Primero la identidad y luego es el hacer, ¿no? El ser y luego el hacer. Entonces, esto es lo que hacía Roma con la eclesía. Esto es lo que hacía la eclesía. Al punto que la iglesia o la eclesía se convertían de mucha influencia. Su chamba era, van a vivir la cultura de Roma ahí y influenciar e inspirar a los demás. Ellos tenían una frase, decían, donde esté 1 o 2 romanos, ahí está Roma. ¿Te suena esa frase? Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí sería yo en medio. Entonces, cuando hacían eso, entonces empezaban a hacer esto y de repente el carpintero romano inspiraba al carpintero de la ciudad y decía, oye, me gustó el estilo de sillas así romanas, y empezaba a hacer muebles con los diseños de Roma. Y luego los poetas de ahí les gustaba la forma de que el poeta hacía poesía y empezaban a imitar los mismos poesías de Roma. Sí. Entonces empezaban a hacer de influencia y a culturizar la ciudad. Y esto tomaba años. Empezaba a culturizar la ciudad al punto que la ciudad poco a poco se empezaba a parecer a Roma. Sí. Y había un momento en el que se convertía esa ciudad en Roma y era completamente culturizada. Y cuando venía el emperador romano, era bien recibido en Roma. Eso era una estrategia que ya existía en los tiempos de Jesús y todo el mundo la sabía. Jesús no inventó la iglesia. Sí. Fueron los romanos y los griegos. Entonces, cuando viene Jesús en su ministerio, todo el mundo sabía de esa estrategia de la eclesía romana. Entonces está Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Le dice a Pedro, en los evangelios nada más se menciona la palabra iglesia y Jesús utiliza la palabra eclesía específicamente, refiriéndose a esa estrategia militar romana. 2 veces nomás se menciona en los evangelios. Y una de ellas es cuando le dice a Pedro, ¿no? Cuando dice, ¿quién dice la gente que soy? Y todo eso, y que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que Jesús ahí le dice, y a ti te digo, tú eres Pedro, y sobre ti, sobre esta roca edificaré mi eclesía, le dice. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, Jesús, cuando está en su ministerio, ya estaba esa estrategia militar romana. No la inventó Jesús, la inventaron los romanos y los griegos. Sí. La eclesía, la iglesia. ¿Qué hace Jesús? No tiene que enseñar. ¿Por qué viene nomás 2 veces en los evangelios? Porque no tiene que enseñarles a los discípulos cómo hacer eclesía, porque ya sabían. Pero, ¿qué es lo que hace? Yo voy a levantar, ustedes van a ser mi eclesía también, pero van a culturizar la cultura del reino de los cielos. Sí. Por eso se enfocó Jesús en los evangelios a hablar todo el tiempo del reino. ¿Cómo es la cultura del reino de los cielos? ¿Cuál es la cultura del reino de los cielos? Basada en amor y servicio. Ama a tu prójimo, ama a tus enemigos, los últimos serán los primeros, el que más sirve es el más grande en el reino. Esta cultura que es completamente diferente a nuestra cultura humana, ¿no? Sí. A nuestra cultura terrenal.
Jesús se enfocó a enseñarles la cultura del reino porque ellos ya sabían que era la iglesia. Entonces les dijo, ustedes van a ser mi iglesia aquí en la tierra, van a culturizar, pero esto es la cultura del reino. Ahora, ¿qué sucede? La primera iglesia lo entendió muy bien. Empezó la iglesia primitiva y empezaron a vivir la eclesía. Dice en Hechos dice la iglesia que la iglesia tenía todas las cosas en común y tenían el favor para con el pueblo y que Dios añadía a la iglesia a aquellos que iban a ser salvos. Sí. Y también dice que tenía el favor para con el pueblo también porque se encargaban de las viudas y de los huérfanos. Entonces la iglesia empezó siendo muy orgánico, siendo una comunidad. Si tú me dices, ¿qué es la iglesia? Es esta comunidad, este grupo de personas que viven la cultura del reino, que se reúnen. Y la iglesia primitiva, ¿cómo empezó? Empezaron a reunirse en casas, dice que compartían el pan, compartían la doctrina de los apóstoles, oraban unos por otros y adoraban juntos. Sí. Y servían a la ciudad, servían a las vidas de los huérfanos. Entonces, la iglesia originalmente es una comunidad que sirve a su ciudad, sí, a su entorno, que tienen en común su fe, pero que están trayendo el reino de Dios a la tierra. Entonces, lo empezaron a hacer muy bien. Después, Roma se da cuenta de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque la iglesia lo entendió tan bien que la iglesia decía, nosotros servimos a otro rey, nosotros pertenecemos a otro reino. Sí. Y me gusta mucho siempre decir esto, Jesús no vino a hacernos cristianos, Jesús no vino a crear una religión, Jesús vino a hacernos parte de su nacionalidad del reino de los cielos. Sí. A eso vino Jesús, a invitarnos a ser parte de su nación, que es el reino de los cielos. Y la iglesia primitiva lo entendió muy bien, lo entendió tan bien que decían el emperador no es nuestro rey, porque en aquel tiempo los romanos consideraban a los emperadores semidioses o dioses. Sí. Y la iglesia decía, no, nosotros ya tenemos un rey y es nuestro rey Jesús. Ellos literalmente vivieron en una nación. El reino de los cielos es una nación, como otra nación. Sí. Tiene gobierno, tiene súbditos, tiene ciudadanos, tiene un ejército, tiene una economía, tiene una cultura, tiene un lenguaje. Tiene todo lo que tiene una nación, sí, pero es el reino de los cielos. Entonces la iglesia primitiva empezó a vivir eso y Roma se asustó porque empezaron a crecer y que dijo, oye, estos en ese tiempo les pusieron cristianos, que fue porque pues, están siguiendo a Cristo y siguen las ideas de Cristo, son los cristianos como cristitos. Sí. Se asustó Roma porque dijo, estos vatos están aplicándome mi propia estrategia de la iglesia desde adentro y están convirtiendo a que la gente siga a otro rey, a otro reino que no tengo idea de dónde es o quién es, sí, pero la gente estaba empezando a crecer. Y es cuando comienza la persecución de los cristianos, ¿no? Que empiezan a matarlos en el Coliseo, el incendio, el emperador Nerón, todo eso. Y está muy interesante porque entre más los perseguían, más se multiplicaban. Y esto siempre se ha sabido. La iglesia entre más perseguida es más fuerte. Y entre menos perseguida es, pues somos un poquito más, light, ¿no? Okay. Más débiles, más light, más, no sé cómo decirlo, ¿no? Más llorones, por decir así. Pero si tú y yo nos enfocamos en la iglesia ahorita, en los países donde no está permitido, sí, congregarse, no, o sea, la gente tiene una fe inquebrantable y se multiplica. Entonces fue lo que empezó a pasar. Y yo tengo esta teoría, ¿no? Que la gente en el Coliseo Romano, por ejemplo, veían públicamente cómo morían esos cristianos. Sí. Ellos morían de pie, morían adorando, morían cantando, orgullosos porque iban a estar delante de su rey. Entonces la gente veía cómo morían y decían, oye, no manches, si estos vatos mueren así, con ese orgullo, debe de ser razón lo que ellos creen. Sí. Entonces empezaron a multiplicarse. Creo que había una estadística que por cada cristiano que mataban, 10 nuevos se convertían. Y empezó a pasar esto, Roma los empezó a perseguir hasta que llega Constantino, otro emperador romano. Y Constantino tiene la filosofía de si no puedes contra el enemigo, únetele. ¿Y qué es lo que hace Constantino? Dice, bueno, pues si no puedo contra el enemigo me voy a unir. Dice, esto que ellos creen lo vamos a convertir en la religión oficial. Nunca se había manejado como religión, era una ciudadanía, era una nación, era una cultura. Sí. Era esta comunidad, no era una religión. Entonces Nerón dice, Constantino, dice, si no puedo contra el enemigo, únetele, saca a los cristianos de las casas, les entrega los templos paganos de los dioses griegos y oficializa lo que ellos creían como una religión oficial. Y el que no cree eso iba a tener sanciones o penas. Sí. Y es donde comienza la Iglesia Católica Romana. Entonces, de tener la comunión que tienes en una mesa, comiendo, platicando, compartiendo, ahora todos están sentados y solamente una persona participaba, sí, hablando.
y ya los demás estaban sentados. Se perdió esa comunión, esa comunidad. Entonces es donde empieza la iglesia como la conocemos hasta hoy. Sí. Para mí, esa estrategia es una estrategia completamente diabólica. Esa estrategia de oficializarlo. ¿Y qué es lo que sucede? Que empieza la Santa Inquisición. Ahora se voltean los papeles de ser los cristianos a los que mataban. Ahora matan a los que no creen en Cristo, en que no creen en Dios. Y ya sabemos lo desastroso que fue eso en la historia de la humanidad. Sí. Al punto que empezamos así. Viene la reforma con Martín Lutero. Y Martín Lutero lee la Biblia, este fraile alemán, y dice, oye, no manches, algo hicimos mal. O sea, estoy leyendo la Biblia y hay muchas cosas que no están bien. Y empieza la reforma protestante. Buenísima esta reforma protestante. Pero esta reforma protestante fue una reforma doctrinal. No fue una reforma de la forma. Sí. Creo yo que ahí hubiera sido una muy buena oportunidad para haber vuelto a la esencia que era la iglesia. La eclesía, Sí. una estrategia militar, vivir el reino de los cielos en cualquier esfera de influencia, estar en las casas, ser esta comunidad. Y sigue hasta la fecha. Y hasta la fecha es lo que vemos, man. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Ojo, muchas personas cristianas creen que con ir el domingo a un servicio ya están cumpliendo con Dios. Sí. Ya, es todo lo que tienen que... De eso se trata el cristianismo. Ir el domingo. Con que vaya el domingo ya cumplí. Ya, no tengo pendientes, ya lo logré, soy un buen cristiano. Solo con congregarme. Cuando congregarte tiene que ver con hacer comunidad, pues, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que sucede? Que mucha gente va el domingo a la iglesia. Ojo, no. Y de aquí ya estoy haciendo un juego de palabras porque no es de que voy a la iglesia, es que pues yo soy la iglesia, pues. Sí. Va el domingo a la iglesia y el resto de la semana viven sus días normales. O sea, van a trabajar nada más y bueno, ya estoy esperando que llegue otra vez el fin de semana para volver a la iglesia, ir al servicio, recibir, crecer, alimentarme y luego voy a trabajar y ya. Cuando no era así, pues. Sí. La cuestión acá mi pastor me gusta mucho porque dice, el día favorito de Dios es el lunes, dice. Porque el lunes es donde tú puedes vivir, ser la iglesia en donde tú estás. Sí. Entonces, aquí ¿cuál es la cuestión? La cuestión es, somos la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La eclesía, la estrategia militar que trae la cultura del reino de los cielos. Entonces, nuestra chamba es el resto de la semana. Sí. Ahí es nuestro propósito, nuestra mentalidad. Donde yo esté, en mi trabajo, en la escuela, donde sea que trabajes, Sí. en la escuela, con mis vecinos, donde esté, yo voy a vivir la cultura del reino de los cielos porque soy la eclesía. Tengo que culturizar este lugar. Tengo que promover la cultura del reino de los cielos como es la eclesía. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Ahora, no tiene nada de malo los servicios. Están chilos. Yo no he dejado de ir a servicios en toda mi vida. Hasta la fecha sigo yendo. Me gustan porque me alimento, me sirven, me conecto con Dios. Obviamente no me conformo. Busco a Dios en mi casa y en mi diario vivir, claro. Sí. Pero el servicio está chilo. O sea, tú te pones a pensarlo. Es un evento, pues no. Es una conferencia, es un concierto. Sí. Te recarga. O sea, yo puedo decir, soy testimonio de sirve. Sí. Me llena de pilas, me bendice. Pero el asunto es, eso no, ahí no acaba. Eso te ayudó a ti. Pero tú y yo no estamos siendo relevantes si no salimos de ese lugar a transformar nuestra esfera de influencia, Sí. a vivir la eclesía, pues fuera de ahí. Entonces eso es un asunto donde ya se convirtió en una religión, pues, en un dogma de decir, me voy a congregar yendo a la iglesia, con eso cumplo con ser cristiano. No, o sea, te estás alimentando tú nada más. Sí. Pero la iglesia realmente es el resto de la semana. Ahí eres la iglesia, Sí. donde vas a hacer luz, como lo decíamos ahorita. Y pues es volviendo a la pregunta, ¿por qué? ¿Cómo puedo ser la iglesia también? Metiéndonos en las esferas de influencia. Entonces, ¿por qué muchas personas no promueven esto? ¿O por qué no lo hacen? Pues lo que te digo, no sabemos esta historia Sí. de la iglesia. Cuando yo supe esto me explotó la mente, man. Sí. Sí. Fue acá, o sea, man, tiene mucho sentido. Muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque por eso nos estamos peleando por puestos. Maestro de niños, en la alabanza, dirigir, lo que sea. Nos estamos peleando ahí, que está bien, se O necesita. incluso por gente, ¿no? Pelearse por miembros, por quién tiene más miembros, por quién tiene el mejor grupo de alabanza, cosas así, ¿no? No, pues fíjate el enfoque, pues. Sí. ¿Dónde está el enfoque? Pues está totalmente distorsionado. Por eso te digo, fue una estrategia diabólica. Sí. Eso de convertirlo en una religión y en un servicio semanal. Nada más que eso es la iglesia. ¿Esa es la experiencia de la iglesia? Claro que no.
Claro que no. La iglesia eres tú y soy yo el lunes al sábado, donde yo vivo, con mis vecinos, con mis parientes, Sí. con mi trabajo. Pero teniendo la conciencia de, me propongo culturizar este lugar con el reino de Dios. No de que, no, pues sí saben que soy cristiano y pues, no. Me propongo cada semana a hacer algo que refleje el carácter de Cristo en este trabajo. Sí. A ser un trabajador ejemplar aquí. A poder ser de bendición para mis compañeros. Que cuando ellos necesiten algo sean el primero en el que yo piense. Sí. A poder ser, pues ya dentro de temas de carácter, ¿no? Ser un buen empleado, un buen trabajador, un buen empresario, justo con sus empleados, a poder ser un buen empleado que llegue temprano. Sí. Y ya me meto a temas de carácter, ¿no? Que, Sí. que en eso pues todos seguimos trabajando. Pero que esa sea nuestra conciencia, pues. Sí, Simón, así ha sido la iglesia en servicios, pero no acaba ahí. O sea, de hecho nunca fue así. Sí. Nunca fue así. Siempre la iglesia fue metida, infiltrada y siendo luz y trayendo el reino de Dios en ese lugar. ¿Cómo? Viviendo la cultura del reino de Dios. Ahora, ¿por qué vemos nuestro mundo como está? Como te decía ahorita. Y hay estadísticas bien gruesas, man. Por ejemplo, en México el estado más evangelizado es Chiapas. Es el estado más evangelizado. Tiene alrededor del 50% de los chiapanecos creen en Cristo, son evangélicos. Pero Chiapas está en el penúltimo lugar en índice de desarrollo humano. Muchísima pobreza, muchísimo desempleo. Sí. En Latinoamérica, Guatemala tiene alrededor del 70-80% de cristianos. Guatemala para Cristo, aleluya. Bendito Dios, llenamos el cielo de guatemaltecos. Pero Guatemala en los países de Latinoamérica también está entre los últimos lugares de índice de desarrollo humano. Vienen a dar a Tijuana acá. Sí. Se están yendo allá porque no hay trabajo, porque no hay empleo, porque hay seguridad. ¿Qué está sucediendo ahí? Sí. Óyeme, si no sientes que no cuadra. ¿Cómo puede ser que sean los lugares con más cristianos, pero con más violencia y pobreza? Sí. Algo no está bien ahí. Donde el reino de Dios está, hay justicia, paz y gozo. Se debe de ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos viviendo una religión de domingo, que no estamos yéndonos a hacer la iglesia que transforma, que no nos estamos metiendo a las esferas de influencia a transformar el mundo, Sí. a transformar nuestro país, a transformar nuestra ciudad, pues. Entonces, otra vez vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Pues no lo conocemos, man. Sí. No lo conocemos. Yo cuando supe eso, pues ya no pude ver mi ministerio igual, man. Por eso precisamente fue cuando me propuse juntarme más con estos movimientos sociales, artistas no cristianos, movimientos ambientalistas, participar en festivales artísticos de la ciudad, porque quería hacer la iglesia. Sí, sí. Sí, pues es un tema de, como comentabas, como de ignorancia, de no conocer el propósito verdadero, ¿no? O el inicio verdadero de lo que era realmente y caemos en... Y lo se pasa, ¿no? Se pasa como de generación en generación, digamos, la misma enseñanza. Así debe de ser, así es aquí, es servir aquí adentro, en las cuatro paredes. O sea, siempre se pasa y las generaciones siguen aprendiendo lo mismo y no se enseña algo diferente. Y no avanzamos, pues, Sí, ¿no? sí. Cuando, la verdad, muchas veces las personas que cuestionan son las personas consideradas las más locas, las más inadaptadas, Los rebeldes, ¿no? las rebeldes, Sí. las que sacan la vuelta, cuando el cuestionamiento es lo que nos va a traer un desarrollo, un crecimiento. Sí. Hay una anécdota, no sé si la has escuchado, es muy común, de una receta de pan, que había una pareja que recién se habían casado y la esposa hacía un pan que le habían enseñado, pero siempre que hacía el pan, cuando terminaba de hornearlo, le cortaba las orillas. Sí. Y ya hacía el pan. Y un día su esposo le dice, oye, ¿por qué le cortas las orillas? Le dice. Y ella dice, pues no sé, le dice, porque así me enseñó mi mamá. Órale, ¿qué pues se está desperdiciando eso? Entonces fueron con la abuela, oye, pregúntale a tu mamá por qué le cortas las orillas al pan, pues se puede comer. Entonces fueron con la mamá, o sea, con la suegra, oye, mamá, ¿por qué me enseñaste que cortara cuando horneo pan? Ya ves que cortamos las orillas. ¿Y por qué se corta? No, pues siempre lo hicimos así, le dijo. Tu abuela así lo hacía también. Entonces ya después fueron con la abuela. Y ya le preguntaban a la abuela, oye, abuela, fíjate que pues cuando horneamos pan, siempre cortamos las orillas, pero queremos saber por qué. Y ya le dijo la abuela, oye, pues es que lo que pasa es que cuando yo horneaba, tenía nada más una cazuela chiquita que no me cabía y tenía que cortarle las orillas. Y por eso las cortaba, pues. Y ya lo horneaba, pues. Entonces,
es ahí donde te das cuenta que hay muchas cosas que hacemos sin sentido porque no cuestionamos. Entonces, si cuestionáramos, obtuviéramos respuestas como estas, que era válido. Sí. Es válido, óyeme, pues no cabía, pues está bien que lo cortes. Pero ya después, pues las otras tenían cazuelas más grandes donde pudieron haber aprovechado el pan completo sin cortarlo, pero por no cuestionar, por la costumbre, porque como dices tú, se les enseñó así, pues lo cortaban. Pero fíjate todo lo que se perdió. Pero el problema es que a veces vemos a los que cuestionan como rebeldes y no los escuchamos. Incomodan. Pues el crecimiento siempre incomoda. Cuando tú y yo empezamos a crecer en la pubertad, dolían los huesos y nos los enseñaban en la escuela. Duele. El crecimiento duele. Cuando una semilla va a germinar, es quebrantada, es rota. Para que crezca, duele. Todo crecimiento duele. El cuestionarnos incomoda y duele, pero trae un crecimiento, pues. Y si tú te pones a pensar todos los avances que han habido en la humanidad, aquellos genios, artistas, científicos, filósofos, teólogos, de lo que te imagines, fueron personas que cuestionaron, man. Y los grandes avances que hemos tenido ha sido gracias a esas personas que cuestionaron. E incluso, hablando de eso, los que cuestionaron, los que hicieron como cosas innovadoras y todo, también fueron muy criticados. También los catalogaron a muchos como locos, como que eso... Por eso. Sí, ¿no? Eso no existe o eso no se puede hacer. Exacto. Y lograron cosas muy, pues cosas que ingeniosas, ¿no? Cosas que ayudaron, digamos, la luz, la electricidad, todas esas cosas. Y fueron criticados, fueron apuntados, fueron juzgados, pero lograron cosas, pues... Claro. Wow, ¿no? Gracias a ellos es como hemos avanzado, pues, ¿no? Y actualmente siguen habiendo esos inadaptados. Siguen habiendo esos locos, pero a veces los tachamos y los queremos crucificar o quemar en la hoguera, ¿no? Si estuviéramos en aquella época. Pero hay que escuchar, también hay que tener una intención sana de cuestionar. No solamente cuestionar por dar la contra, por contreras, por rebelde, nomás por molestar. No, o sea, quiero cuestionar porque realmente quiero saber por qué hacemos lo que hacemos y si podemos mejorar. Pues ya ves, si no se hubiera cuestionado lo del pan, pues hubieran seguido perdiéndose de esas dos orillas. Desperdiciándose una porción del pan. Sí, muy cierto. En cuanto a... Continuando con un poco de ti, en el transcurso de todo lo que has caminado, del movimiento, ¿hay alguna temporada en la que haciendo todo esto, pues no sé, a lo mejor te desanimaste y ya no quisiste seguir haciendo esto del movimiento, pues de las actividades y todo, o hubo algo que te desanimó, o siempre ha habido como ese ánimo para seguirle en cuanto a este? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Muchas veces me encontré en momentos donde estaba cansado, donde me daba flojera, donde no tenía ganas. Pero curiosamente cuando me analizaba en esos momentos, me daba cuenta que eran tiempos en los que me había distanciado un poco de mi relación con Dios, de mis tiempos de oración. Entonces me daba cuenta que me hacía falta aceite, me hacía falta recargarte, ¿no? Recargarme. ¿Por qué? Porque empezaba a... Hay una analogía que me gusta mucho, ¿no? De hecho hay un versículo que dice que no se embriaguen con vino, sino antes bien sean llenos del Espíritu. Entonces, ahí se asemeja el vino al Espíritu, ¿no? O estar borracho como a estar lleno del Espíritu. Entonces, cuando una persona está borracha, pues no está consciente y se atreve a hacer cosas que en sus 5 sentidos no se atreve. Y cuando alguien está sobrio, pues la piensa más. Y nos pasa igual con Dios. Cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, no cuestionamos, o sea, en cuanto a pensar humanamente las cosas, y nos atrevemos y lo hacemos porque estamos llenos de Dios, estamos ebrios, en este caso como espiritualmente. Y cuando empezamos a ver desánimo, que nos cansamos, que estamos flojera, o cuestionándonos así, te das cuenta que tus niveles están muy bajos, que necesitamos ser más llenos. Entonces, en esa situación, la verdad, me he topado muchas veces. Pero hago ese análisis y yo digo, ok, necesito orar más. Necesito meterme más con Dios. Sí, y a veces, pues sí cuesta, ¿no? Porque la rutina, el diario vivir, pues te agobia, te cansa, ¿no? Y sí hay esos bajones, ¿no? Pero ahí es como donde tenemos que como que, pues, no sé, de alguna forma reactivarnos, ¿no? Y volver a esa búsqueda, esa constante búsqueda de Dios. Sí. Y no tiene nada de malo pausarte un tiempo, ¿eh?
Sí. para poder recargarte, para poder llenarte, para poder trabajar cosas, ¿no? O sea, la verdad, hablando como de temas de ministerio, hay muchos pastores que nunca faltan en sus servicios, que siempre hay servicios, pero a lo largo de los años ya se queman. Sí. Es burnout, o sea, se queman, men. Y empiezan a ver, por eso hemos visto últimamente muchos casos de pastores con ansiedad, con depresión, con un descuido de la familia. Y eso es muy común, men. Cuando, oye, men, pues es humano. Sí. Es humano y eso cansa. Entonces, no hay nada malo poder tomar un tiempo para ti, para recargarte, para ir a terapia si es necesario, para sanar lo que tengas que sanar. Incluso Elías lo hizo. O sea, está bien impresionante cómo Elías, después de haber hecho el milagro ese de que cayó fuego del cielo y que mató un montón de sacerdotes de Baal por la amenaza de Jezabel, entró en depresión. Sí. Pero fue más allá de una amenaza, o sea, él se sintió solo. Él creía que era el único profeta, ¿no? Y literal, o sea, la Biblia habla que se encerró en una cueva y él tenía pensamientos de suicidio. Se quería morir. Sí. Él decía que deseó morir, decía Elías, quería morir. Y se metió en esta cueva. Está muy interesante cómo llega Dios a la cueva, se mete a ese tiempo oscuro que tenía y no lo regaña. O sea, le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Me encanta que dice, ¿qué haces aquí? Porque que Dios se acercó. O sea, no dice, ¿qué haces allá? Sí. ¿Qué haces ahí? No, ¿qué haces aquí? Él estaba ahí con él. Y lo que hace Dios a continuación es cuando dice que no se manifestó por medio de viento ni por fuego, sino con un silbido apacible. ¿Y qué es lo que hace? Le da comida y lo vuelve a acostar a dormir. Lo chipilea. No, está bien, toma tu tiempo. Recárgate. O sea, Dios entiende que somos humanos. O sea, Jesús lo vivió en carne propia. Sí. Jesús mismo dijo en el Getsemaní, si es posible que pase de mí esta copa, ¿no? Entonces Dios ahí con Elías le da su tiempo, le da su momento y ya empieza a hablar con él. Y ya al momento Elías se descansa, duerme, come y al momento que empieza a tener una conversación y ya que dice, no, pues es que estoy solo y es cuando ya Dios le dice, Sí. no estás solo. O sea, me he reservado tantos profetas también. Sí. Y ya tiene una experiencia con Dios donde Elías sale de ahí recargado. Entonces, en ese tiempo también es un tiempo para llenarse de Dios, Sí. para buscar a Dios. Si traes problemas de salud, atenderlo, sea salud física o sea salud mental. Sí. Tomarte ese tiempo y levantarte y darle, pues. Sí. Entonces, Dios no se va a enojar porque te atiendas, al contrario. Sí. Al contrario, las personas que te siguen, las personas de tu congregación, tu familia te lo va a agradecer. Sí. Porque te quieren todos en tu mejor versión. Y no todos podemos estar en nuestra mejor versión todo el tiempo, men. Sí. No somos máquinas. Sí, muchos pastores, tal vez digamos, sin ofendernos, de los más ancianos o los que ya tienen más años con más tiempo, digamos, en lo que es dentro de un ministerio, una iglesia, el área pastoral, como que a lo mejor todavía tienen en la mente eso de que pues no puedo faltar, tengo que estar, no puedo ser vulnerable, no me pueden ver triste, no me pueden ver... Algo así platicaba en un podcast pasado. Sí. Pero se cargan tanto pues de que luego colapsan y luego tienen sus episodios, como comentabas, de ansiedad, de cosas, porque ya se sobrecargaron de tanto rollo, ¿no? De tantas cosas. Y fíjate, otra vez volvemos, es la vieja escuela. Sí. La vieja escuela no cuestionaba y creía que eso era ser un buen siervo de Dios. No me puedo cansar, no puedo dejarlo todo. Y no se cuestionaba. Pero hoy en día ya se estaba empezando a cuestionar. Oye, ¿por qué? Sí. ¿Por qué no me voy a descansar? ¿Por qué no voy a tomar un tiempo si estoy mal? ¿Por qué no lo voy a tomar? Entonces empieza a cuestionar, empezamos a hacer cambios y empezamos a tener unos ministerios más sanos y más saludables. Sí. Sí, a veces también no quieren como te digo, se quieren cargar de todo, quieren tomar la carga de todo siempre, ¿no? Sin delegar, sin tener ayuda, sin tener en quién recargarse, el tratar de verse fuertes, ¿no? De verse que no tienen fallo, que no tienen una debilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces sí puede cansar eso también a los pastores y desgastarlos mental, emocional, física, ¿no? La salud, todo. Y por eso yo creo que hemos visto muchos pastores que pues tanto en ¿cómo dice? Salud, falta de salud mental como física últimamente. Ya ves que en la pandemia también muchos pastores fallecieron. Muchos pastores, un montón, man. O sea, si eso no nos hace cuestionar, ¿qué onda, man? No sé qué va a ser. Sí. O sea,
cómo hemos estado llevando nuestro ministerio, qué perspectiva tenemos de ministerio, pues. Sí, está grueso. Está delicado el asunto, ¿no? En cuanto a todas esas áreas a nivel pastorales y todo eso. Te quería comentar, o más bien preguntar, o decir que si hay algo como que tú quisieras compartir. Llevamos como 1:20. Vamos bien. Pero hay algo que tú quisieras compartir, que a lo mejor no te he preguntado, que a lo mejor no ha salido a la plática, algún tipo de consejo, algún tipo de... basado en tu experiencia, ¿no? Que has aprendido, algo que quisieras compartir con la gente, con los jóvenes o la gente en general, algo que hayas vivido, algo que has experimentado a lo largo de tu caminar con Dios, que pudieras aconsejar, dar un consejo, una palabra. Qué difícil. Un tema abierto, ¿no? Sí. Yo sé que has pasado, pues, te ha tocado vivir muchas cosas, ¿no? Sí. O sea, en cuanto al área del ministerio, de todo lo que has estado haciendo también. Y a lo largo de tu vida, yo sé que han pasado muchas cosas, ¿no? Pero si hay algún consejo o algo que quisieras dar. Mira, sí, creo que algo que ha resonado mucho últimamente en mí en estos últimos años, precisamente a raíz de la pandemia, o sea, de 2020 para acá, la importancia de sanar nuestras heridas, man. Sí. Todos tenemos heridas, todos, absolutamente todos. Y hay muchas heridas que no reconocemos, que sabemos que algo está mal, pero no sabemos de dónde viene, de qué se trata. Y en psicología manejan heridas alrededor de, bueno, hay 5 heridas muy comunes de la infancia. Entonces ellos manejan que en la infancia define muchísimo la calidad de vida que va a tener una persona, hablando en términos de salud mental. Es un tema muy profundo, el tema de la paternidad, el tema de la niñez y cómo eso repercute en la adultez. Está muy interesante el tema de las heridas de la infancia. No quiero abundar porque pues, es otro tema largo, pero dice básicamente que si tú y yo tenemos ciertos comportamientos de adulto que no son sanos o no son buenos, vienen de una raíz, de una herida de la infancia, ¿no? Que son, por ejemplo, es la herida de rechazo, 5 heridas de la infancia: la de rechazo, la de abandono, la de injusticia, la de traición, y no me acuerdo cuál otra, creo que son 4, no me acuerdo. Entonces ellos mencionan, ok, si tú eres un adulto que hace esto y esto y lo otro, probablemente tienes la herida de la infancia de esto. Y es un tema muy abundante, pero algo que he aprendido es el tema de la transformación personal, el tema de sanar nuestras heridas, y he aprendido que nuestro propósito como personas, más allá de hacer algo, de venir a hacer algo, un ministerio, inclusive la Gran Comisión, nuestro propósito es ser la persona que Dios soñó que seremos. Sí. Es vivir la vida que Dios soñó que íbamos a vivir. Porque a veces pensamos propósito o llamado. Tengo llamado. O no, ¿esta persona tiene llamado o no tiene llamado? Lo relacionamos con ministerio. Pero yo creo que nuestro llamado no es el ministerio. Nuestro llamado es vivir la vida que Dios soñó para nosotros. Sí. Y eso abarca todo, incluyendo el ministerio. Sí. Pero abarca nuestra familia, abarca nuestra economía, abarca nuestros trabajos, abarca todo. La persona que Dios soñó que seremos. Entonces, cuando nosotros pues estamos acá en la tierra, tenemos heridas de la infancia. Todos. Por más sano que hayas nacido en un lugar, los errores de nuestros padres, por más buenos que hayan sido, van a causarnos traumas y van a causarnos heridas. Sí. Igual, si tú tienes hijos, por más que tú lo intentes, tus errores como humano, que tenemos errores todos, van a causar traumas en nuestros hijos. Entonces se trata de causar los menos traumas, ¿no? Sí. Pero lo que he aprendido es, Dios está más interesado en el ser, que en lo que hagamos. Incluso he aprendido que como a veces usamos muy fácil la palabra, Dios quiere usarte. Dios me usó. Y si tú te pones a analizar a Dios como un buen padre, realmente un buen padre usa a sus hijos. No, un buen padre no usa a sus hijos. Entonces, ¿cómo es esta relación con Dios? Antes de ser siervos, somos hijos. Sí. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos una relación de padre e hijo con Dios. Entonces, ¿por qué servimos?
precisamente porque tengo la identidad de que soy hijo y porque soy la iglesia y porque desde una parte sana de la buena noticia, desde un desbordamiento del amor de Dios, es que yo quiero compartir y que otros vivan lo que yo estoy viviendo con papá, pues, ¿no? Pero Dios está más interesado en nuestra sanidad que en cualquier cosa que podamos hacer por Él. Sí. En que seamos la persona que Él soñó, y eso tiene que ver con ser personas sanas, con ser personas transformadas. Muchas de las deficiencias de nuestro carácter no es mal humor, carácter es tener la fuerza para hacer lo correcto, tener los frutos del Espíritu. Y muchas de nuestras faltas de frutos del Espíritu, falta de carácter, viene de raíz de una herida de la infancia o de cualquier etapa de nuestra vida. Y lo que nosotros vamos a vivir una vida plena conforme empecemos a sanar y a ser conscientes de nuestras propias heridas. Sí. Entonces, yo creo que en la vida a veces las situaciones difíciles van a sacar a relucir nuestras heridas. Sí. Cualquier situación difícil van a sacar a relucir nuestras heridas. Y creo que Dios, esos momentos son cuando más tenemos que apegarnos a Dios y sanar eso. Y a medida que tú y yo sanamos, vamos a poder tener vidas más plenas y más felices. Porque nos estamos convirtiendo en la mejor versión, precisamente la que Dios soñó para nosotros. Entonces, muchas veces pasamos una situación difícil y estamos orando para que Dios obre, para que pase un milagro, ¿no? Y Dios, que pase el milagro y que pase el milagro. Pero muchas veces esa situación, Dios quiere usarla para podernos transformar, para podernos sanar. Porque Dios está más interesado en nuestra sanidad y transformación que darnos en el milagro en sí. Porque el milagro en sí Dios lo puede hacer en un instante. Sí. En un instante, no le cuesta nada. Pero Dios está más interesado en nuestra sanidad y nuestra transformación. Sí. Entonces, a medida que tú y yo aprendemos del proceso, aprendemos del desierto, aprendemos del valle, aprendemos de la tormenta, nos analizamos a nosotros mismos, nos encontramos y damos con estas áreas que son difíciles, con esas heridas, y venimos y lo entregamos con Dios, empiezan a pasar milagros. Sí. Y muchas veces esos milagros no van a ser lo que tú y yo queríamos. A veces va a ser lo contrario. Pero como tu corazón cambió, como hubo sanidad en ti, vas a considerar hasta los no de Dios como un milagro. Sí. Hasta los no de Dios como un milagro. Porque el tema es hágase su voluntad. Sí. Sí es difícil, ¿no? A lo mejor el atravesar un desierto, y a veces en el momento es difícil mirar la obra que Dios está haciendo, y lo que queremos es, oye, respóndeme, respóndeme, quiero esto, esta es la respuesta que estoy esperando. Y sí es difícil, o sea, sí va a ser difícil, pero el resultado después de algo así, atravesar un proceso, un desierto, pues vemos que va a ser mejor, ¿no? Que es totalmente. Como, digamos, Job, ¿no? Que fue, ahora es que todo lo que tenía se le fue quitado, perdió todo, pero cómo Dios lo recompensó. O sea, a lo mejor pudo haber dolor, ¿no? En medio de toda la pérdida que tuvo. Pero una transformación en Job, un cambio en su forma de pensar y pues tuvo un aprendizaje también. Sí, mira, siendo vulnerables, yo lo más difícil puedo decir lo que he vivido hasta hoy, porque como te dije al principio, nací en un hogar cristiano, pues no me había pasado nada, la neta. No me había pasado nada. Hasta que yo estuve casado y pasé una situación de separación y de divorcio. Actualmente soy divorciado y el proceso empezó justo en la pandemia y ha sido el proceso más difícil que he pasado, muy doloroso emocionalmente, pero a la vez el proceso más hermoso que he pasado en la presencia de Dios, la verdad. Aprendí a relacionarme con Dios en el valle y aprendí que en el valle tenía una dependencia completamente de Dios y ahorita se me olvidó comentarte, una de las veces que quise tirar la toalla con el ministerio fue cuando pasé esta situación, porque yo me enojé con el llamado y dije, por el llamado perdí a mi esposa, sí. O sea, y me enojé con el llamado y dije, ya no voy a servir. No me enojé con Dios, de Dios yo me apegué como nunca, pero sí me enojé con el llamado. Y dije, ya no voy a servir, por culpa de servir, descuide o algo, ¿no? Sí, y ya no voy a servir, me voy a dedicar a tener una vida normal trabajando acá. Sí. Y lo empecé a hacer, pero me fue más mal. De por sí estaba muy deprimido por el proceso que estaba pasando, ahora sin hacer lo que más apasionaba. Me empecé muy mal, pero me metí mucho con Dios. Gracias a Dios empecé a llevar terapia con mi pastora es psicóloga de profesión. Eso me ayudó bastante, alrededor de un año, un poquito más de terapia. Me ayudó bastante. Entonces fue un proceso, el valle que pasé,
en el que yo aprendí a depender tanto de Dios, donde mis oraciones eran diferentes a cualquier otro momento de mi vida. Sí. Yo llegaba con mi corazón en la mano y yo oraba y le decía a Dios, este día me siento muy mal, me está llevando la fregada, te necesito, o sea, y ya no venía con un protocolo de, bueno, Dios, pues buenos días, gracias por esto, de esto y lo otro. Un protocolo que a veces cuando oramos. Ahí yo llegaba al grano, así a mi dolor, a expresarlo. Y yo pude ver cómo Dios me consolaba esas veces. Y era así, fue un proceso de montaña rusa. Sí. Habían veces que me sentía bien, estable, emocional. Habían veces que me sentía muy mal, pero estaba pegado a Dios. Y descubrí una cosa a través de ese valle. Descubrí que es en el valle y no en la montaña donde nos volvemos a enamorar de Dios. Sí. A través de ese valle yo volví a mi primer amor con Dios. Me volví a enamorar de Dios. Sí. Y las montañas son como los momentos en los que todo va bien. Y a lo mejor tú dices, no, pues no me está yendo así tan bien. Bueno, pero si no, cuando uno está en un valle es súper evidente. Sí. Los valles más difíciles creo que son cuestiones de pareja, cuestiones de salud, enfermedad tuya o de algún familiar, pero una enfermedad grave, Sí. cuestiones de economía, alguna deuda, y cuestiones internas emocionales, ¿no? Depresión, ansiedad. Son los valles más difíciles, pero en esos valles, si lo atravesamos con Dios, como dijo David, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Él está con nosotros. Y es en el valle y no en la montaña donde nos volvemos a enamorar de Dios. Entonces, a través de ese proceso no te imaginas cuántas heridas yo sané, no solamente de ese proceso, anteriores a mí, Sí. de mi infancia, pero fue a través de ese proceso. Y ahora yo agradezco por haber atravesado por eso. Sí. Llegué al punto de darle gracias a Dios por haber pasado por este divorcio. Agradecerle a Dios, Dios, gracias. Y suena bien loco, bien contradictorio. Sí. Pero a través de eso yo pude enamorarme más de Dios. Ahora mi corazón tiene cicatrices. Y mis cicatrices hablan de una historia que contar que logré, que vencí, Sí. que sobreviví. Porque antes mi corazón no tenía cicatrices de heridas sanadas, no tenía. Sí. La neta no me había pasado nada. Y me puse a pensar, si viviéramos en la Edad Media y te tienes que atravesar un bosque y te dan la opción de que te acompañe un guerrero que no tiene ninguna herida, así súper finito, bien acá, bien bonito, bien delicadito, o un guerrero acá todo con Scarface y cicatrices Sí. y así, ¿de quién confiarías más? Pues la neta del guerrero que está todo Sí, sí, acá sí. porque habla de luchas que ha tenido y que las ha sobrevivido. El otro dices, bueno, este vato no sé si ni siquiera ha tenido una lucha. Sí. Sí. Entonces yo le agradecí a Dios porque ahora mi corazón tenía cicatrices como un guerrero que ha sobrevivido de batallas. Sí. Sí. Y eso puede ser posible únicamente a través de una sanidad. Sí. A través, en mi caso, de apegarme de Dios como nunca, de nunca culparlo. Porque no nos conviene enojarnos con Dios. Sí. Yo tuve que aprender a dividir la vida de Dios. Es que Dios te mandó esto. Yo aprendí que la vida es una cosa y Dios es otra cosa. La vida es como un camino. Y ese camino tiene valles y montañas. Vamos a atravesar valles, tiempos difíciles, y montañas, temporadas buenas. Sí. Todos. Yo sé que después de este valle, ahorita yo estoy atravesando una montaña, viviendo una temporada bien chila en mi vida. Pero después de esa montaña va a haber otro valle, no sé de qué tipo. Yo lo sé, porque así es la vida. Entonces yo aprendí que la vida es... Yo es como lo veo, ¿sí? La vida es una cosa y Dios es otra cosa. La vida es este camino. Sí. Y la vida es canija. Ojo, cuando yo le comentaba a mi terapeuta, a mi pastora, le decía, oye, pues ¿por qué me pasó esto? O sea, mis papás son una familia que toda la vida han estado juntos y todo bien. Yo le preguntaba, ¿por qué me pasó esto? Le decía, no entiendo, ¿por qué me pasó a mí? Nunca me imaginé eso, ¿por qué? Y me decía, ¿no te imaginas cuántas personas se sientan ahí y me preguntan exactamente lo mismo? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? Sí. ¿Sabes qué les digo? Me dijo, ¿ya qué? Les digo, ¿y quién eres tú para no pasar esto? ¿De qué privilegios gozas? ¿Por qué no te iba a pasar? Sí. Amén. Bien confrontador. ¿Por qué? Porque la vida es así. Sí. La vida, Jesús lo dijo, van a tener aflicción en el mundo. Sí. Pero confiemos porque Él venció el mundo. Entonces la vida es una cosa, valles y montañas, y Dios es otra cosa. Sí. Entonces, porque a veces nos enojamos con Dios y Dios, tú me mandaste esta enfermedad. ¿Por qué permitiste que me divorciara? ¿Por qué permitiste que se muriera mi ser querido? ¿Por qué permitiste que... Y culpamos a Dios y eso no nos conviene. Porque culpamos a Dios, te alejas de Él, aunque con Dios o sin Dios tú vas a atravesar ese valle. Sí. Te conviene atravesarlo con Él. Entonces yo aprendí a diferenciar. La vida es así. No hay respuestas, man. Sí. ¿Por qué? Así es. Sí. No lo sé. Pero ¿qué es lo que sí sé? Que aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, puede Dios acompañarme Sí. en el valle y en la montaña.
Eso me trajo mucha sanidad, man, Sí. para no enojarme con Dios. Entonces vuelvo a lo mismo. Mi consejo, sanemos. Si tienes que ir a terapia, ve a terapia. Lo recomiendo ampliamente. Sí. A medida que seamos conscientes de nuestras heridas y las sanemos, las trabajemos, vamos a vivir vidas más plenas. Vamos a disfrutar más nuestras relaciones de todo tipo, de pareja, de familia, de amigos. Y vamos a convertirnos cada vez más en la mejor versión, la que Dios quiere. Sí, sí. No, pues qué buena onda. Gracias por compartirlo. Por ser, como dijiste, ¿no? Un poco vulnerable en cuanto a este tema. Gracias por compartirlo y sé que para muchos va a ser de bendición el poder escuchar esta parte, ¿no? Yo sé que sí. Y qué buena onda, la neta, que pues que pudiste atravesarlo con Dios, ¿no? Claro. No tomar una posición diferente de enojo, sino que te agarraste más de Dios y que ahora estás experimentando una nueva temporada con mayor bendición, ¿no? Mayor éxito, mayor, ¿cómo se puede decir? Mayores cosas por hacer, Claro. mayores cosas que estás haciendo. Así es. Sí, pues qué buena onda, man. Gracias por compartirlo otra vez y gracias por todo lo que has compartido hasta ahorita. Yo sé que, la verdad, yo estoy así, a veces me voy en el rollo, a veces se me olvida que tengo que acá. que estás grabando. Simón, y yo estoy atento, por eso ves que te comentaba antes de grabar, lo he disfrutado mucho. Porque, órale, qué chilo, qué chilo. Estoy escuchando cosas nuevas, aprendo también de los invitados. Claro. Conecto, como dice, conozco nuevas personas, aprendo de las experiencias y a mí me ha gustado mucho todo eso. Más que nada por eso también te comentaba, por eso quiero seguirlo haciendo porque Simón. lo disfruto, ¿no? Yo sé que Dios se encarga del resto, Dios viraliza los videos, Dios hace que lleguen a donde tienen que llegar, pero Claro. yo lo disfruto y aprendo también, ¿no? Para mí también es de bendición y es bueno poder escuchar y aprender esta parte. Y pues para ir concluyendo, men, te agradezco por estar aquí, por aceptar la invitación. Gracias a ti, men, por invitarme. Ya te digo, miré que andabas aquí, dije, ¿qué onda? Pues lo voy a decir, aprovechar antes de que se me vaya. Y qué buena ya onda acá vivo. Sí, qué onda que estás acá aquí. vivo ya, viviendo una nueva vida después de todo el proceso que pasé, difícil. Dedicándome a servir a Dios de tiempo completo como misionero. Sí. Me uní a la organización de YWAM, de Jucum. Y pues literal acabo de llegar. Tengo apenas 3 meses acá en Tijuana. Sí. Siempre me gustó Tijuana cuando venía a visitar y decía algún día me voy a venir a vivir para acá. Sí. Necesitaba un pretexto. Y pues ya tuve un pretexto bien grande. Pretextote, ¿no? Sí, porque tuve varios duelos. No solamente fue mi matrimonio, también perdí un negocio que tenía en ese tiempo, quebró. Muchos de mis amigos con los que me juntaba se mudaron o estaban en otra etapa de su vida. Mis amigos teniendo hijos y yo divorciándome, man. Sí. El negocio, el ministerio ya no pudo seguir en Hermosillo porque muchos de estos, parte del staff, eran de mis mejores amigos y se mudaron de ciudad, crecieron, ya no tenían lo mismo y al mismo tiempo yo en mi proceso. Entonces tuve muchos duelos, muchas cosas se cerraron en esta temporada, pero ahora Dios me permitió volver a soñar, volver a vivir aquello que siempre deseé y pues ahora estoy acá en Tijuana haciendo evangelismo urbano. Apenas empecé a hacer mis primeros encuentros, experimentos, perdón, en la calle. Y ahí va. Entonces estamos sirviendo ahí en Jucum, en zona norte, principalmente con un ministerio que se llama Zona Esperanza, que es un centro comunitario con el movimiento Freaks. Poquito a poquito, de manera orgánica, quiero iniciarlo. Por eso estoy empezando yo para conocer la ciudad. Y la neta, estoy en una montaña, después de un valle. Dios es fiel, man. Sí. Dios es fiel. Sí, no, pues qué buena onda, la neta. Y de hecho, viendo la foto donde estás vestido como de payaso, ¿no? ¿O qué era? Es un personaje. Mimo. Bueno. Es un personaje, así porque no es ni payaso ni mimo. Un mix. Un personaje, sí. Sí, man. Entonces miré esas fotos y fue cuando que estabas en Tijuana, ¿no? Sí. Haciendo pues lo que haces, arte urbano, todo el jale ese. Entonces miro las fotos y dije, no manches, es Tijuana. Y aquí anda. Sí, dije, bueno, luego en cuanto miré la foto, sí, me di cuenta. Simón, me di cuenta. Y yo, pues ya vivo aquí, te dije. Sí, pues vamos a... Creíste que estaba pasado otra vez. Sí, dije antes que se vaya. No, pues qué buena onda. Gracias por aceptar la invitación y pues estar aquí, la neta, invertir, creer en este proyecto
creer en lo que se está haciendo y por apoyarla. Neta, gracias por la oportunidad de poder tenerte aquí, convivir, que no sea la última, ¿no? Que darle otra ocasión y platicarle más temas, de lo que, a lo mejor de lo que, no sé, de aquí a 6 meses, a lo mejor lo que ya estás haciendo Lo que aquí, andamos lo que Dios te haciendo. está permitiendo hacer aquí en Tijuana y Simón. todo. Sí. Rock and roll. Sí. No, pues ahí, ahí ya voy a promover tus redes sociales. Ahí si quieren seguir a Rubén Terán, ¿cómo estás en las redes sociales? ¿O no te Rubén acuerdas? Terán. Rubén Terán o en Instagram Rubén ATR creo que es. Rubén Terán, búsquenlo como Rubén Búsquenme ahí, Terán. Rubén. Sí. Ok, sí, pues ahí lo pueden seguir y los invitamos a compartir los videos, a los que estén escuchando nada más, pues aquí estamos en el estudio, estamos grabando con el buen Rubén Terán y vamos a estar subiendo videos, vamos a estar subiendo los clips, el podcast completo en YouTube, en Spotify también, puro audio para que lo puedan escuchar también. Y pues va a ser todo por hoy. Muchas gracias a los que hasta este minuto han estado escuchando. Y pues gracias, Rubén, una vez más. Gracias. Saludos a toda tu audiencia y vamos a darle con todo Tijuana 664. Ya está. Ya está. Pues esto fue todo. Esto es todo por hoy en este podcast Conéctate J con Rubén Terán. Gracias, nos vemos y bendiciones.